la organización que nosotros vamos a tener, y teniendo en cuenta que el sistema nervioso periférico pues también va a tener unas agrupaciones de núcleos de células que se llaman ganglios. Entonces esos ganglios pues van a ser como centros de integración de la información que están como en una región aledaña a la médula espinal, y que en esa región aledaña a la médula espinal pues van a empezar a transmitir información en vía ascendente o en vía descendente. ¿Listo? O sea, entiéndase por ello recibiendo o emitiendo. Eso es como lo principal. Respecto como a lo más interesante de la formación del sistema nervioso, el anterior todavía no. Entonces, vamos a tener que hay varios lóbulos en el cerebro. Los cuatro principales son frontal, parietal, temporal, occipital, y el que está oculto, ¿cómo se llama? Insular o corteza insular. Cada uno de ellos va a tener una función en específico. En la presentación pueden encontrar detallado cada uno de ellos, e igual nos pueden preguntar a la o a mí, pero no es para hacer como el rollo tan largo. ¿Qué sí tienen que tener presente? Las áreas de mayor interés que hay sobre cada uno de los lóbulos. Para poner el ejemplo como tenemos. Creo que alguien abrió el micrófono acá. ¿Quién fue? ¿Ya? Creo que ya. Listo, resuelto. Entonces, saber que en cada uno de esos lóbulos pues van a haber unos centros en específico que nos permiten a nosotros decir como, hey, en estas áreas funcionan tales cosas puntualmente, como digamos, por ejemplo, sería en el caso del lóbulo frontal, en donde encontramos el área de Broca, que el área de Broca es el área de... Lenguaje. ¿Pero lenguaje qué? La producción del lenguaje, muy bien. ¿Y el parcerito o el amigo que tiene el área de Broca, cómo se llama? Wernicke, que es el área de... Comprensión del lenguaje, correcto. ¿Que ese se localiza en qué lóbulo? Temporal. Muy bien, exactamente. Entonces, esos son como esos aspectos principales que tienen que tener presente respecto a la neuroanatomía, y saber que también hay unos aspectos neurofuncionales que se van a relacionar a estas áreas. Sin embargo, recuerden que todo esto son centros de integración, ¿sí? Hay unos trayectos, hay unos fascículos nerviosos representados por axones que, por ejemplo, integran el área de Broca con el área de Wernicke. En este momento no, Lau, ¿tú recuerdas cómo es que se llaman esas fibras de proyección? ¿Cómo fue el nombre? El fascículo arcuato. Ese fascículo arcuato es, por ejemplo, quien va a integrar esas dos áreas. Y más o menos así va a funcionar todo el cerebro. Entonces, en ese orden de ideas, pues esas son las principales estructuras, y sigamos a la otra diapositiva. La siguiente. Entonces, bueno, desde el punto de vista funcional vamos a tener la división del sistema nervioso somático, que pues básicamente va a responder a esa porción motor y sensitiva. Entonces, todas las funciones que nosotros tenemos de movilidad y de percepción van a estar mediadas por este sistema. Mientras que el sistema nervioso autónomo pues va a tener tres divisiones, de las cuales dos son las más importantes para nosotros: simpático y parasimpático. El simpático, nosotros le vamos a hacer siempre una asociación de fight or flight, que es básicamente todas esas vainas donde nosotros estamos como en una hiperactividad. Entonces, como para hacerles una pregunta, y que a mí esto me ayudó muchísimo a llevarme el concepto, entendiendo, digamos, las funciones de ambos sistemas. Si ustedes están corriendo contra un león, están intentando huir de un león, ¿qué sistema van a activar? Simpático. Ok, activaron el simpático. ¿Qué pasó con la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasó con la tensión arterial? ¿Qué le pasó a la pupila? ¿Miótica o midriasis? ¿Qué le pasó? Se dilata. Se dilata. ¿Por qué? Porque necesita que entre más luz para poder aumentar campo visual. ¿Listo? Pero en ese orden de ideas, no se metan la falsa idea en la cabeza de que simpático igual a activación siempre. ¿A uno le dan ganas de hacer popó cuando está huyendo? Por favor, o sea, a nadie le van a dar ganas de hacer popó, porque también existen unos procesos de inhibición. Y en verdad, o sea, en la manera en que se lo memoricen de esa forma, van a ver que es mucho más fácil. Y el parasimpático, pues digamos que va a estar relacionado con los rest and digest. Entonces, los procesos de descanso, de relajación, de aumento de la motilidad gastrointestinal, etcétera, etcétera, pues van a estar mediados por la actividad parasimpática. Entonces, más o menos así es como va a funcionar la parte del sistema nervioso autónomo. Respecto al sistema nervioso somático, en eso vamos a profundizar mucho en los casos tanto de trastornos del movimiento como de cefalea, pero pues por ahora lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es este circuito de acá, en donde básicamente la información en algunos momentos va a entrar y en otros momentos va a salir. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un caso desde la perspectiva de la sensibilidad. Acá tenemos, por ejemplo, supongamos que hay un corpúsculo de Pacini, que es uno de los que se asocia más a la parte de la sensibilidad. Entonces estamos en piel. En piel vamos a recibir un estímulo de profundidad en este caso, y ese estímulo va a desplazarse por un axón, ¿sí? Y una vez se desplaza por ese axón, puede pasar acá por un ganglio cercano a la región de la médula, y luego de eso va a llegar a la médula. Ese impulso o esa señal es una señal de tipo aferente. O sea, las señales aferentes, arrive, son señales de llegada. Y va a haber una respuesta consecuente a eso, que va a ser
una salida de deferencia o de exit, de salida, ¿listo? Entonces, más o menos así va a ser el comportamiento tanto motor como sensitivo, sabiendo que hay funciones motoras, sobre todo los que van a ser de los movimientos programados, movimientos motores finos y demás, que eso lo vamos a ver en neurodesarrollo, que requieren de una alta actividad de la corteza y o algunos otros movimientos que pues pueden únicamente limitarse al circuito que existe entre las fibras que van a estar denominadas en la región de la médula. Bueno, y pues los procesos sensitivos normalmente van a requerir una integración o, cuidado se llama el computador, entonces, y otros que únicamente van a requerir la actividad de este circuito, como por ejemplo lo pueden ser los reflejos osteotendinosos, que también lo vamos a ver en el taller de semiología. Siguiente. Entonces, bueno, como para hacer un resumen de lo más importante, recuerden que el cerebro encéfalo va a tener una conformación de varios elementos, entonces entre ellos principales, cerebro, que contiene la corteza cerebelosa, ya más adelante vemos un poco de la división, el tronco encefálico, que ya mencionamos los aspectos principales y ya vemos ahorita otras cosas, y pues la parte del prosencéfalo, que pues va un poco más desde esa visión que se tiene embriológicamente, pero que pues básicamente va a comprender lo que es el diencéfalo, que es donde van a estar como todas esas estructuras de integración, de funciones especiales, como de las cosas chéveres que pasan en el cerebro. Y en la médula espinal pues vamos a tener no únicamente neuronas, sino que también vamos a tener esas fibras de proyección que pues se conocen como esa parte de la sustancia blanca, cosa que ustedes pueden identificar acá. Entonces la médula espinal se ve más o menos como una mariposita y esa mariposita tiene un poco de grasa alrededor. Entonces el centro de la mariposa básicamente va a responder a neuronas, a células de la glía. ¿Cuáles son las células de la glía? Quien las diga se gana un bombón. Astrocitos, microglía, ependimocito. ¿Quién los dice completos? Schwann y las Oligodendrocitos. Oligodendrocitos, muy bien. Entonces, este se lo gana usted y tú tienes la oportunidad de decirme cuál es la diferencia entre un oligodendrocito y una célula de Schwann. Que el oligodendrocito está a nivel del sistema nervioso central. Muy bien. Y la de Schwann en el periférico. ¿Y cuál es la diferencia en la mielinización de ambos? En que hay no me acuerdo, el oligodendrocito creo que mieliniza, o sea, uno solo, muchos, ¿sí? Y en la célula de Schwann solo como un axón. Exactamente, o sea, el oligodendrocito tiene una capacidad mielinizante mucho más activa que la que tiene la célula de Schwann. Entonces, o sea, esto es un bombombún, es peligroso, lo voy a pasar. Por eso lo voy a pasar para que lo rote. Yo pensé que yo le iba a tirar. y otra diferencia es que Totalmente de acuerdo, eso está muy bien. Las células de Schwann se les asocia una capacidad regenerativa. La microglía, para que se lo memoricen fácil, es el macrófago del sistema nervioso, muy sencillo. La otra célula importante que habíamos visto son los astrocitos. Los astrocitos, ¿para qué les digo funciones? Porque es que lo que tienen son funciones. Y en el glosario que tienen dispuesto en la carpeta del Linktree encontrarán una definición del astrocito donde encontrarán parte, por ejemplo, su función en la neurotransmisión, la capacidad que tiene de generar gliosinapsis, por ejemplo, el rol que juega en la sinapsis tripartita, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues digamos que en general va a ser eso más o menos. Y pues, siguiente, porfa. Respecto a los términos utilizados en neuroanatomía, sepan ustedes que esto va a variar un poco respecto a lo que vieron el semestre pasado. Entonces, ¿cómo funcionan las vainas acá? Vamos a tener 4 puntos de referencia, más o menos a nivel neuroanatómico. Entonces, esos puntos de referencia se dan como por el plegamiento embriológicamente. Eso está en el resumen. Yo sinceramente no sé de embriología, no les voy a mentir, pero sé que la explicación es esa. Entonces, más o menos, esto tiene 2 polos, ¿sí? Que van a ir desde lo más, se podría decir, frontal hasta lo más posterior y que van desde lo más superior hasta lo más inferior. ¿Cuál es la cosa? Acá le cambiamos el nombre a esto. Entonces, lo que se supondría sería lo más anterior del cerebro, nosotros lo vamos a llamar rostral. ¿Listo? Rostral, recuérdenlo. Más o menos, el rostral se va a asociar como con el lóbulo frontal y pues el lóbulo frontal es el que está más anterior, más cercano al rostro. Superior va a estar más o menos relacionado al lóbulo parietal, entonces pues siempre que se pongan la cabeza arriba sabrán que están en superior, y pues los otros 2 planos que van a estar un poco más relacionados como a lo que sería el vientre del cerebro, pues se va a llamar región ventral, y lo que sería caudal, que pues tiene 2 proyecciones. En algunos libros denominan el caudal tanto en este sentido como en este sentido, en este diferencian dorsal de caudal, como ustedes lo quieran tomar. El hecho es que dorsal sería como la región posterior o lo que estaría atrás, y caudal lo que empezaría a descender a partir del tallo cerebral y la médula espinal. Entonces acá hay una tablita que pueden consultar y que resume todos esos términos de forma importante para que ustedes se puedan aprender a referenciar. Siguiente. Entonces, bueno,
En general, como para lo que les dije de los lóbulos, eso se los podemos subir en historias y demás, no vale la pena ahorita que recaigamos en eso, pero sí apréndanse muy bien los cortes porque cuando estén viendo neuroimágenes tienen que tener esto demasiado claro. Entonces, los cortes transversos, pues van a ser cortes que, como lo dice su nombre, seccionan a la persona en dos partes, ¿listo? Al cerebro le va a pasar más o menos lo mismo. Entonces, sería como ver el cerebro desde arriba, como si yo estuviera haciendo esto con el cerebro. Los cortes frontales, o lo que conocemos como cortes coronales, es básicamente esa clásica que le dicen a uno de si se pusiera una corona, es como si lo seccionaran a uno desde arriba hacia abajo, así, que le pasen a uno una tajada. Entonces yo vería el cerebro en esta perspectiva, como si lo estuviera viendo de frente. Y la otra posibilidad que tenemos son los cortes sagitales, que los cortes sagitales también lo cortan a uno desde arriba, pero no lo cortan así, sino que lo cortan así. Entonces es como si yo estuviera viendo el cerebro desde esta perspectiva. Así que por un bom bom bum, cada uno, alguien levante la mano que quiera participar, dale, tú participas. Cada una de las imágenes me vas a decir qué corte es. Siguiente. ¿Ese qué corte es? Muy bien. Sagital, muy bien. Listo, muy bien, excelente. Entonces tengan muy presente eso. Se lo pasas a Gaby, creo que te llevas. ¿Listo? Siguiente. Entonces ya respecto a la parte de la neuroanatomía funcional, el cerebro, cuando nosotros hacemos un corte, en este caso un corte coronal, podemos evidenciar que existen dos divisiones principales en términos colorimétricos, pero pues también van a ser en términos funcionales. Lo que está más alojado hacia afuera es lo que conocemos como la corteza cerebral y es una región que va a estar en una altísima densidad cargada por los cuerpos de las neuronas o lo que serían las neuronas en forma. Hay varias regiones, hay varias subdivisiones y pues aparte de eso van a haber algunos otros puntos que no están alojados en la corteza que también tienen unas regiones de sustancia gris o lo que serían cuerpos neuronales que llamamos ganglios basales y también otros puntos en específico que pueden tener acumulaciones de este tipo. Y la otra parte que es la sustancia blanca es lo que nosotros conocemos como ese punto donde todos los axones se localizan y por donde se van a ir transitando todos esos impulsos nerviosos, todos los procesos de comunicaciones y demás. Esto es un modelo muy esquemático y de nuevo lo repito, tan pronto lo veamos en la parte de neuroanatomía en el taller de la próxima semana, en la parte de circulación encefálica, le vamos a dar muchísima más forma a esto, ¿listo? La idea no es que se atiborren, de igual forma, si quieren escribir por chat para que se les resuelvan estas dudas, no es más, es que lo digan. Entonces, bueno, lo primero por lo que vamos a empezar así como para revisar muy superficial son los ganglios basales. Los ganglios basales, para que se los aprendan en términos muy sencillos, van a estar encargados de toda la parte del movimiento. ¿Listo? Entonces, en ese encargado de todo el movimiento vamos a tener estructuras como lo son el núcleo caudado y el putamen, ¿sí? Vamos a tener el globo pálido y también podemos tener otras estructuras que entre sus asociaciones mismas, pues se van a ir integrando en ellas mismas. ¿Listo? Pero las tres principales que tienen que figurar en su mente son núcleo caudado, putamen y globo pálido. Esas son las tres más importantes. Siguiente. Y ya hay otras estructuras importantes como para pasar a la parte de fisiopatología de la epilepsia, que pues van a ser el cerebelo. El cerebelo fundamentalmente va a estar relacionado con dos cuestiones principales, como lo ven allí, que son el movimiento y podría decirse no tanto el perfeccionamiento, sino como el habitúo del movimiento para que se vuelva más funcional en la medida, que para eso también hay unas formas de hacerlo mediante el examen neurológico. Tenemos el tallo cerebral, que pues va a estar relacionado, mejor dicho, el tallo cerebral tiene muchísimas cosas, entre ellas tiene los pares craneales, tiene varios de sus núcleos principales, también se asocia con funciones de sueño, vigilia, conciencia, etcétera, etcétera. Por otra parte vamos a tener el sistema ventricular, sobre el cual lo que va a circular es el... ¿Qué circula por el sistema ventricular? Liquiocefalorraquídeo. Entonces tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y de igual forma todo ese liquiocefalorraquídeo pues va a seguir circulando por los espacios de las meninges que van a estar dispuestos en la región de la médula espinal. Y pues básicamente eso ya lo veremos también en cuando estemos en estudio del liquiocefalorraquídeo. Y por último, la parte del diencéfalo, que el diencéfalo es una porción en términos embriológicos que contiene el hipotálamo, el tálamo, el epitálamo, que pues algunas de las funciones principales que cada uno de ellos van a mediar van a estar relacionadas con la temperatura, van a estar relacionadas con la integración cortical, pueden estar relacionadas con procesos de atención, etcétera, etcétera. E igual, eso se los vamos a dejar dispuesto de la forma más detallada posible. ¿Listo? Entonces, examen neurológico lo vemos al final. Pasemos a la tutoría de fisiopatología de la epilepsia. Les quiero preguntar, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Todo ha quedado más claro? No entendí lo del habituo del movimiento. A ver, entonces digamos, el cerebelo lo que hace es
ir perfeccionando. O sea, el cerebelo lo que le dice a uno es, tal movimiento que yo aprendo en un momento, lo tengo que ir perfeccionando en la medida que va avanzando el tiempo. Entonces, digamos, el cerebelo tendría un rol fundamental cuando uno está aprendiendo a montar bicicleta. Cuando yo monto bicicleta, en ese movimiento secuencial, el cerebelo no solo me ayuda a coordinar a mí, sino a mantener en el tiempo la perfección de la coordinación de ese movimiento y a su vez de la estabilidad misma. Porque el cerebelo también se le asocia como el control de la estabilidad, parte de la propiocepción, que son muchas funciones. Por eso es que les digo que en este momento no les extiendo todo, pero básicamente es como generar un plan motor a largo plazo para uno poder sistematizar las cosas. ¿Listo? Entonces, es pasar de caerse en la bicicleta a montar perfectamente bicicleta. Quien en cierta forma media todos esos procesos es el cerebelo. ¿Listo? Dime. Los 3 ganglios basales más importantes que dijiste era putamen y cuál es otro. Putamen, globo pálido y núcleo caudado. Esos son los principales. ¿Listo? Eso lo vamos a ver muy especialmente en el caso de trastornos del movimiento porque pues van a estar muy relacionados con patologías de ese tipo, por ejemplo el Parkinson. Bueno, entonces, para estar 100% seguro, ¿alguna duda adicional que tengan? ¿Más claros tal vez un poco los conceptos que han visto en clase? ¿Que sí les entraron mejor? ¿O se sienten todavía muy perdidos? Sean honestos, no, en serio, muchachos, acá pueden ser honestos. ¿Bien? Ok. Al final se pone mejor la décima. Estamos en sexto y estamos. Mira, después de la diferencia sigue siendo. No, y pues igual tranquilícense. O sea, por ejemplo, estos conceptos de neuroanatomía que estamos viendo ahorita y toda esta clase de cosas, o sea, cuando Lau y yo estábamos cuadrando, en parte el objetivo de esto no es embutirles el tema tan rápido como tal vez lo están haciendo con las clases, ¿sí? Yo sé que ahorita es demasiado abrumador, pero estos términos, estas cosas, ustedes ahorita no las van a utilizar, sobre todo en este primer caso. Tal vez ya lo que viene después de su parcial de la otra semana, la tercera semana, ya se empiezan a aplicar más y más y más estos términos. Pero por ahora, mantengámonos como sobre lo superficial, no desestimen lo que está en la clase y poco a poco iremos profundizando. ¿Listo? Poco a poco iremos profundizando y pues van a notar cada vez más el detalle de las cosas. Pero por ahora, en verdad, atiborrarse de neuroanatomía no los beneficia en nada, ¿sí? En este momento lo que tienen que saber mucho es de conducción del impulso nervioso, propagación cortical, fibras de proyección, esa clase de cosas es lo que tienen que saber y lo que vamos a ver más detallado ahora sí. ¿Listo? Entonces, bueno, como para que nos deshabituemos un segundo de la medicina, algo de Mario Benedetti para quienes les gusta la lectura. Lamento contradecirte, pero no te busqué porque faltara algo en mis días. Al contrario, tenía tanto que pensé compartirlo contigo, para que se lo dediquen a algo que tengan. Y bueno, lo amo. Empecemos con la parte de fisiopatología de la epilepsia. Siguiente. Vamos a ver 4 puntos principales. Primero algunos conceptos, generalidades para poder discernir bien entre los términos. Lo segundo es que vamos a ver la fisiopatología como tal. Tercero, para que la tutoría de la HUD de la otra semana no quedara tan extensa, metimos el RAE Neurodesarrollo en este caso. Y pues por último vamos a hacer unas preguntas y un Kahoot que están más que orientadas a esta tutoría, porque nosotros les hacemos un Socrative la otra semana, están orientadas a lo que en Instagram respondieron ustedes que tenían como dudas. Entonces vamos a hacer un Kahoot para resolver esas dudas y quien esté interesado al final de la tutoría, cuando ya estemos un poquito más sueltos de lo principal, se puede quedar, profundizamos, revisamos todos los términos que quieran. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos. Hasta ahora rendido. Entonces, listo. Entonces, respecto a las... Uy, ¿qué le pasó a eso? Porque ¿qué es el problema cuando uno lo pasa como a Google Drive? Queda todo feo. Bueno, sigamos. No importa. José, ¿tu PDF mientras los presentamos? Sí, si quieres de una, Laura. Entonces, bueno, algunos términos importantes para diferenciar son los siguientes. Lo primero, una convulsión como tal no es una epilepsia. Una convulsión como tal no es un síndrome epiléptico. Una convulsión como tal no es un síndrome convulsivo. Una convulsión es lo que es. ¿Listo? Y el caso de una convulsión, ¿qué es? Son contracciones musculares, que se van a dar de forma repentina, se dan de forma repetitiva y que responden a unos procesos de despolarización paroxística que se dan en una región en específico del cerebro o en una región propagada del cerebro. La forma más fundamental de uno poder recordar el concepto de convulsión es pensando en los músculos, ¿sí? La convulsión básicamente es eso, contracciones musculares que se dan de forma muy repetitiva. Ay, perdón, Lau. José, una pregunta. Dime, ¿tienes una pregunta?
Cuénteme, por favor. Sí, paroxísticamente exactamente a qué hace referencia, brusco, repetido. Paroxismo, imagínenselo ustedes como algo que define dos cosas, repentino y brusquedad, como usted lo dice. Entonces, la despolarización paroxística pueden pensarla de la siguiente forma. Una neurona está tranquilita, está gozándose su día, está bien, y de la nada se enloqueció y le dio por empezar a descargar. Eso es despolarización paroxística. Lo hace de la nada y lo hace de forma muy agresiva o muy lanzada. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Dime. Ese adjetivo no se asemeja a la actividad paroxística, porque hoy tuvimos la clase, el doctor nos dijo que la actividad paroxística no es como en sí ya la crisis epiléptica, De acuerdo. como el circuito que se genera cuando ocurre la hiperexcitabilidad de la neurona y el cuerpo intenta inhibir esa hiperexcitabilidad. Ok, pues, o sea, digamos que en ese sentido, el paroxismo como tal va a ser una descarga que se va a dar de forma brusca. Sí, o sea, ese es como el término principal. Existe una función del circuito inhibitorio y es que una vez el circuito inhibitorio se desgasta o pierde funcionalidad, las neuronas que van a estar relacionadas en específico a actividad glutamatérgica, pues van a tomar esta actividad paroxística, que pues lo vemos como en el caso más o menos de la sincronización y también en la parte del periodo preictal, como ya lo veremos más adelante, que generan esas descargas de tipo paroxístico. Pero el paroxismo como tal se relaciona a la brusquedad misma del acto de la descarga neuronal. Se relaciona sí con el bloqueo que puede generar, pero pues es más que todo cuando el bloqueo se pierde. Si los de Zoom tienen alguna pregunta, pues por favor nos la hacen con toda confianza. Listo, entonces el siguiente término que tenemos que tener presente es crisis convulsiva. Crisis convulsiva es tal vez el único término al que le podemos asociar algo y es crisis epiléptica. El número es lo que cuenta en crisis epiléptica y es lo que cuenta en crisis convulsiva. A partir de un número determinado aproximado de 50.000 neuronas, apréndanse ese número, 50.000 neuronas, se puede llegar a generar sintomatología específica de tipo tónico, de tipo clónico, de tipo autonómico, del tipo que quieran. Pero más o menos esta es la cantidad de neuronas que tenemos que reunir para que se pueda generar una crisis epiléptica o una crisis convulsiva. Entonces, esas neuronas van a tener que estar en unas condiciones de hiperexcitabilidad e hipersincronización. ¿Listo? En ese orden de ideas, el elemento clave para recordar crisis convulsiva, número de neuronas. ¿Listo? Ahora, en el caso de la epilepsia lo que vamos a hacer es darle tal vez un enfoque un poco más clínico y nos habla de la recurrencia de unas crisis epilépticas que se están sujetas a la multicausalidad de esto. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Yo ya no hablo de una crisis aislada, por ejemplo, en el caso de un niño que tuvo una convulsión febril y solo tuvo esa convulsión febril, sino que yo ya veo una serie de eventos repetidos a los cuales les tengo que buscar una causa, una malformación congénita, les tengo que buscar algún accidente isquémico, les tengo que buscar algún tumor del sistema nervioso central, cualquier causa, pero la tengo que empezar a asociar de manera efectiva. ¿Listo? Para esto, lo más importante que tenemos que recordar es el tiempo. ¿Listo? En el tiempo, la evolución misma no es una sola crisis, sino que son muchas crisis juntas. Y el síndrome epiléptico, como todo síndrome, es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, en ese orden de ideas, el síndrome epiléptico se va a definir por todos esos signos y síntomas que están representados en la epilepsia misma. ¿Listo? Básicamente va a ser eso, y no únicamente por signos y síntomas, sino también por los criterios de definición que tenemos mediante electroencefalograma y pues mediante los registros videográficos que se pueden tener, por ejemplo, de estas crisis. Les quisiera preguntar, ¿estos 4 términos están claros? Es muy importante que los tengan presentes porque pues, dime, Gaby. En el concepto de la epilepsia, pues incluye tanto aquellos episodios repetitivos de crisis epilépticas provocadas y no provocadas, o sea, incluye ambos. Eso, o sea, a ver, digamos que la definición, ya la van a revisar, eso tiene también una definición en términos de tiempo, la de 24 horas. Sí, diles. Ay, ¿me escuchas sin micrófono? Sí, es que no No sé si en el... No, sí, pero ¿me escuchas ahí? Para responder la pregunta. Las crisis provocadas y no provocadas es lo que diferencia la definición de epilepsia de una crisis, como les decía, de una crisis que es, por ejemplo, febril. Entonces, la epilepsia te incluye las crisis no provocadas. Solamente. Ya en la tutoría de clínica vemos bien la definición, pero epilepsia son crisis no provocadas. Exactamente. Y pues también hay otros términos que van mucho más relacionados como con el porcentaje de riesgo que se puede llegar a presentar de episodios en un número determinado de tiempo, pero pues esos conceptos los revisan más con Lau. ¿Listo? Cuéntame. Síndrome epiléptico también incluye en su definición, digamos, esa ventana de recurrencia como epilepsia o no. Bueno, el síndrome epiléptico propiamente va a responder ya más a esas subdivisiones que existen en los diagnósticos neurológicos, que los diagnósticos neurológicos son sindromáticos,
topográficos y se me olvida el nombre ahorita del otro lado. Etiológicos. Etiológicos, perfecto. Entonces va a responder más al tipo de diagnóstico sindromático, que pues en este caso va a ser como una sección o una subdivisión específica por aparte, que usted la evalúa más desde el punto de vista clínico y de paraclínicos. ¿Listo? Digamos que ya la epilepsia va a estar respondiendo un poco más al sentido de la conjunción de las crisis convulsivas. ¿Listo? Y pues en ese orden de ideas, tal vez usted para definir la epilepsia no necesitaría tanto un electroencefalograma, mientras que, por ejemplo, para un síndrome epiléptico sí lo requeriría. ¿Listo? Entonces, les pregunto acá como para reforzar el concepto. ¿Podemos decir que una crisis convulsiva da diagnóstico de epilepsia? No. No, totalmente de acuerdo. Bueno, la epilepsia es una entidad misteriosa. Digamos que alrededor de 70 millones de personas en el mundo padecen de epilepsia. Es la tercera condición de tipo neurológico más prevalente que existe en todo el orden de los trastornos de este tipo. Y pues el origen de la epilepsia como tal no se limita a una cuestión de tipo neurológico. Digamos que hay varias causas, entre ellas metabólicas, estructurales, etcétera, etcétera. La premisa de la crisis convulsiva es la excitotoxicidad, que puede estar mediada por la actividad misma de la neurona presináptica, de los canales dispuestos en la neurona posináptica o de los neurotransmisores que se generan dentro de la neurona presináptica misma. No se habla únicamente de un aumento excitatorio, sino también de una pérdida de la función inhibitoria, que eso es importante que lo tengan presente. El caos tiene pasos y no acontece en la primera situación, y adicional a esto las causas son tan diversas que los episodios pueden limitarse a episodios únicos. ¿Podrías repetir cuáles eran como los 3 factores que llevan a la crisis, a la hiperexcitabilidad? Dijiste lo de los neurotransmisores. Ok. Entonces, eso ya lo vamos a ver en otra diapositiva, pero para que tengan presente, no únicamente conduce a la excitotoxicidad, la actividad del neurotransmisor, sino que también lo van a hacer los canales dispuestos sobre la neurona posináptica, que hay más que todo es cuando se hablarían de canalopatías, específicamente canales de cloro de sodio, o lo que se genera propiamente sobre la neurona presináptica en mecanismos de reciclaje, de producción del neurotransmisor, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, más o menos este esquema que tenemos acá lo que nos describe es eso. Entonces, tenemos una disfunción sistémica. Esa disfunción sistémica respondería a un proceso de epileptogénesis y en ese orden de ideas, si hacemos uso de anticonvulsivantes, se puede bloquear el avance a un diagnóstico de epilepsia, un diagnóstico de síndrome epiléptico, pero en caso de que no se haga, pues va a haber un indiscutible avance a ello. Y esto adicionalmente se suma a otros procesos de comorbilidad que generan una predisposición y que están sobre todo mediados por la parte de alteraciones del neurodesarrollo, que ya veremos al final de la presentación. Entonces, bueno, respecto a la fisiopatología, importante que tengan en cuenta más o menos esta parte acá de la clasificación, que eso lo van a profundizar más con Lau, pero teniendo muy en cuenta que independientemente de esta división que se presenta acá, nosotros podemos avanzar de una crisis parcial o de lo que es de una crisis focal a una crisis generalizada, y que las crisis generalizadas también se pueden presentar de primera mano. ¿Listo? Ninguna de las dos son entidades independientes y se pueden presentar de forma súbita en cualquier momento. Y esto pues obviamente va a tener algunos efectos principales dependiendo de la región específica del cerebro en que se presente. Entonces, por ejemplo, vamos a recordar un poco lo que veníamos escuchando ahorita de esas bases de neuroanatomía. Si yo llego a presentar una crisis epiléptica en el lóbulo temporal, más o menos, por ejemplo, yo podría presentar alteraciones de tipo afasia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy comprometiendo regiones en específico que van a estar relacionadas con comprensión, con lenguaje. Entonces, pues, más o menos es como esa la correlación que se tiene que hacer siempre. Y así aplica para las otras regiones. Pueden encontrarlo ahí en ese cuadrito, que igual no son cosas que pregunten en el parcial, pero son datos importantes. Siguiente. Entonces, tenemos múltiples causas. Estos pasteles de acá lo que hacen es demostrarnos cuáles son esas principales causas. Algunas de las principales van a responder de tipo estructural, pero la más importante van a ser en este caso las idiopáticas o las de causa desconocida, que son más o menos de un 40 a un 41% tanto en niños como en adultos. Sin embargo, existen también otros factores de tipo genético que generan una alta carga de la enfermedad, factores infecciosos y factores metabólicos, sobre todo alteraciones de electrolitos en el caso metabólico, y en el caso infeccioso, sobre todo infecciones que van a estar relacionadas a parasitosis cerebrales, principalmente. Entonces, acá vemos algunas de las principales causas que van a estar relacionadas según la etapa de la vida. Y pues ustedes mismos van a ver que estas condiciones que se presentan son las clásicas de cada una de las edades. Entonces, por ejemplo, entre más nos vamos hacia la vejez, lo que vamos a encontrar son tumores, demencias vasculares,
accidentes cerebrovasculares, pues no se dice accidente cerebrovascular como para que se vayan haciendo la idea, sino eventos cerebrovasculares, mientras que cuando estamos en etapas de la infancia, pues vamos a cosas más relacionadas en este sentido. Una hipoxia perinatal, desórdenes genéticos, hemorragias intracraneales, entre otros aspectos de este tipo. ¿Listo? Y pues por último acá tenemos algunas de las otras causas que pues van a estar relacionadas con el uso de medicaciones, abuso de sustancias y causas metabólicas. Como les decía, principalmente las metabólicas relacionadas a alteraciones hidroelectrolíticas y en las concentraciones de glucosa, y las causas pues infecciosas a parasitosis, y en el caso de los medicamentos, sobre todo con el uso mismo incluso de los anticonvulsivantes. Que pues para que se lo pregunten diría uno, un anticonvulsivante generando una crisis convulsiva, pues básicamente la inhibición innecesaria genera estimulación innecesaria. ¿Listo? Bueno, entonces para que tengan acá como claro el concepto de la epileptogénesis, perdón, básicamente hay una balanza. Esa balanza es lo que le permite a uno permanentemente mantener la actividad neuronal como en este momento lo están haciendo todos ustedes, como lo estoy haciendo yo. En esta balanza nosotros encontramos como una región excitatoria y encontramos una región inhibitoria. En ese sentido, el problema en la epileptogénesis es que esta balanza empieza a tener un descontrol. Y les pregunto yo, ¿hacia más o menos dónde se empieza como a inclinar la balanza? ¿La balanza dónde tiene más peso? En la parte del glutamato, exactamente. ¿Por qué? Porque todos estos aumentos que se dan en las concentraciones de glutamato, ¿sí? O más en la bioactividad del glutamato mismo, en los potenciales excitatorios posinápticos, las corrientes de calcio, de sodio y las despolarizaciones paroxísticas van a generar todos los procesos que se relacionan a la epilepsia. Mientras que la pérdida de todos los iones, los potenciales inhibitorios y la parte de GABA como neurotransmisor inhibitorio, pues lo que van a dificultar es controlar esas crisis epilépticas. Entonces, en este desbalance es donde nosotros vamos a encontrar la verdadera problemática relacionada a la epilepsia. En ese sentido, esto acá se me cortó, yo les había hecho una pregunta. Bueno, la pregunta que yo les hago acá entonces es, ¿por qué un carro se estrella? Por el conductor. Usted va borracho a las usted va borracho a las 2 de la mañana conduciendo, ¿y qué es lo que le pasa cuando usted va manejando borracho? ¿Qué no mide? La velocidad, ¿cierto? Entonces, si uno no mide la velocidad, ¿qué está pisando? ¿Y qué no está pisando? Siguiente diapositiva. Más o menos así es lo que va a pasar en la epilepsia. Entonces, respecto a la epilepsia, la pregunta que nosotros hacemos es ¿por qué la neurona se estrella? O sea, ¿por qué la neurona termina colapsando? Para esto van a haber unos mecanismos relacionados que permiten explicar todo esto. Entonces vamos a empezar a desglosar uno por uno. Lo primero van a ser los potenciales excitatorios posinápticos aumentados, que básicamente, como lo dice su nombre, van a ser conexiones que se presentan sobre todo en las regiones dendríticas de las neuronas, que después de despolarizaciones o después de procesos de sinapsis van a mantenerse activos o mantienen una bioactividad del canal mismo, y que en ese sentido, que se pueden mantener las sinapsis vivas o las sinapsis activas, pues la neurona va a estar respondiendo más de lo que debería responder normalmente. Mientras que por el otro lado, esos potenciales inhibitorios, que pues básicamente lo que nos van a decir es ese control en específico, van a empezar a caer, ¿sí? Y cuando estos dos elementos se mezclan, pues entonces ahí uno dice, bueno, la neurona está mal, pero no es suficiente para ella. ¿Qué otras cosas tienen que pasar? Que haya una mayor actividad del sodio, porque pues el sodio es el ion predominante a nivel extracelular. ¿Y el cloro, el potasio, perdón, lo es dónde? ¿El cloro dónde lo es? Afuera. Afuera, muy bien. Entonces, en esa mayor actividad del sodio, lo que va a hacer es tener una mayor permeabilidad para poder ingresar por los canales específicos para él, y en ese orden de ideas empezar a aumentar el umbral, o sea, superar ese umbral y en algún punto poder llegar a generar un potencial de acción. Que de hecho el problema en la epilepsia es que no es uno, sino que son muchos. Y pues más potasio extracelular, lo que nos está diciendo es que el potasio se está saliendo. Y si lo recordarán por la ley de Nernst y todo esto, pues en el potencial de reposo en la membrana, básicamente la diferencia que existe entre las concentraciones tanto de sodio como de potasio es lo que mantiene ese potencial de acción en un umbral negativo. En ese sentido, cuando entran más cargas positivas y a su vez se salen las cargas positivas, pues eso lo que genera es un aumento de la carga positiva dentro de la célula. ¿Podrías repetir qué son PEPs? Los PEPs. Entonces, vamos a desglosar el nombre. Potencial excitatorio posináptico. Entonces, los PEPs son básicamente como un estado en el cual queda la neurona después de que se da un episodio sináptico. Entonces, después de ese episodio sináptico, sobre todo en las regiones dendríticas de las neuronas, van a quedar todavía activos los canales que están en función de la sinapsis misma, y pues como estos van a quedar todavía activos, no están cerrados, ¿sí?
pues fácilmente puede llegar a presentarse otro potencial de acción, flujo de iones por actividad de neurotransmisor, y en ese sentido, pues los PEPs aumentan y la neurona se mantiene en actividad sináptica. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo podemos interpretar esto? Es la pregunta que yo les hago. ¿Ustedes qué interpretan de todos estos cambios que se generan acá? Aumenta la excitabilidad. ¿Qué más se puede aumentar? El potencial de acción. ¿Quién está respondiendo? Creo que tiene las pocas. Dulce. Sí. Acabaron los bombos. Bueno. ¿Cómo? Más sodio a nivel extracelular. Que se quedan abiertos los. ¿Cómo? Más sodio a nivel ¿Cuáles son los El sodio está más a nivel extracelular, perdón. los canales que se quedan abiertos? Los de sodio. Los de sodio son los canales que sobre todo van a quedar en la fase abierta o en la fase cerrada, que perdón, me equivoqué con ustedes ahorita. El canal cerrado puede pasar abierto. El inactivo es el que no se puede volver a abrir. ¿Listo? Eso pasa en el. Sí, claro. Dime, Gaby. Eso es lo que pasa en el potencial excitatorio hiposináptico. Exactamente. Bueno, eso es lo que ¿listo? Entonces, pues, digamos que todos estos cambios se pueden interpretar bajo el modelo de tres cosas. Primero que todo, pues, neurotransmisores como el glutamato van a empezar a tener una actividad mucho más representativa, porque una vez él queda libre en la hendidura sináptica, no va a haber una función suficiente del astrocito, que el astrocito juega un rol crucial en todo lo que es esa reabsorción del glutamato para sacarlo de la hendidura sináptica. Y, por ejemplo, el glutamato puede empezar a generar la excitotoxicidad, ¿sí? Que es uno de los mecanismos principales que podemos encontrar. Hay algunos cambios que se dan a nivel genético, sobre todo la sobreexpresión de canales, porque como ustedes saben, cuando uno recibe un estímulo, por lo general la respuesta para ese estímulo es poderlo sostener. Y yo como sostengo ese estímulo de una mayor cantidad de neurotransmisores, poniendo más canales que tengan los receptores para ese neurotransmisor y que a su vez puedan permitir más influjo de los iones que estoy necesitando que entren. Y pues en general esos van a ser como algunos de los principales cambios principales. Que entonces, ¿en qué se pueden resumir? En dos fenómenos principales, la hiperexcitabilidad y la hipersincronización. La hiperexcitabilidad básicamente lo que nos dice a nosotros es hay una tendencia de la neurona a generar repetitivamente potenciales de acción cuando únicamente debería generar un potencial de acción. Eso es como un mecanismo de yo mismo me estoy impulsando, o sea, de yo mismo me estoy generando el impulso para poder llegar allá. Cuéntame. En la clase que nos dieron de fisiología de la epilepsia, Sí. contaron que también otra de las causas principales de la superexcitabilidad es que las neuronas inhibitorias dejaban de funcionar. Exactamente. Aquí tiene que haber entonces una combinación de que no funcionan las inhibitorias y además los atrocitos dejen de recaptar GABA y los PETs aumenten, o tiene que ser alguna de las... Todo tiene que estar junto. Ah, ok. La cuestión es que todo tiene que estar junto acá. ¿Listo? Y pues en ese orden de ideas, eso es la hiperexcitabilidad, y la hipersincronización lo que va a hacer es básicamente agrupar neuronas. Una única neurona empieza a transmitir la actividad anómala que tiene a otras neuronas, que lo que hacen es terminarse autoinduciendo. ¿Listo? Que pues básicamente es un término que también se describe en el mecanismo de la epileptogénesis, que lo que nos dice es las neuronas empiezan a autoinducir a sí mismas, y esos mecanismos de autoinducción excitatoria que existen entre ellos se empiezan a propagar hacia las demás. ¿Listo? Ya estamos próximos a acabar la tutoría, no se preocupen. Entonces, acá es donde entramos a la parte de la epileptogénesis, donde básicamente tenemos 4 fases principales que se las tienen que aprender muy bien y que asumo yo para el parcial es lo principal que les van a preguntar junto a lo de la anterior diapositiva, y pues lo que en el Kahoot, en el Socrative en este caso vamos a practicar. ¿Listo? Entonces, el primer momento que nosotros tenemos en la epileptogénesis es un periodo interictal. Interictal significa entre crisis, eso es lo que se define como interictal. Y pues vamos a tener unos procesos en específico que se van a dar en este momento. Entonces, están acá resumidos y yo les voy a ir desglosando hablando. Ahí es una fase no clínica, ¿sí? Es una fase en la que lo que está sucediendo primeramente son unas alteraciones individuales sobre grupos de células, sobre todo focales, ¿listo? Lo que yo les estoy mostrando acá, quiero que lo piensen desde la perspectiva de una epileptogénesis focal que en algún punto puede terminarse generalizando, pero que de base no es generalizada, ¿listo? Eso lo vemos más adelante.
Entonces, es una fase no clínica, todavía no he reclutado el número necesario de neuronas, que son ¿cuántas? 50.000. Todavía no he recuperado ese número suficiente, entonces empiezan a haber una serie de fenómenos que se relacionan con lo que veíamos en la anterior diapositiva y que generan procesos de despolarización paroxística. En estos periodos de despolarización paroxística comienza a haber una actividad aumentada de dos tipos de canales principales o dos receptores principales que van a haber en la neurona posináptica para el glutamato, que son MDA. NMDA y AMPA, ¿listo? Como para acá que también vayamos practicando, aunque de eso va a haber una tutoría grabada, ¿qué diferencia NMDA de AMPA? ¿Qué los hace diferentes? AMPA permite... ¿Alguien más levantó la mano? Sí, dime, pero responde tú si quieres. Dale. Que sea, no importa, tranquilas. Mariana, los canales NMDA tienen un tapón de magnesio y además necesitan tanto de voltaje como de los canales AMPA para poder funcionar. Los AMPA funcionan solitos. Exactamente, y los AMPA tienen una actividad, por eso mismo, mucho más rápida que la actividad que tiene el NMDA. Dime, Gaby. Y también el NMDA tiene permeabilidad para el calcio. Exactamente. Listo. Entonces, pues digamos que en general eso es como el comportamiento que van a tener esos dos canales, de los cuales lo que podemos decir... ¿Cómo? Ok. De lo cual es lo que podemos decir es que básicamente en la medida que comiencen a aumentar ellos, pues va a haber una permeabilidad aumentada a qué iones, al calcio y al sodio. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es que en esa neurona, dentro de todo ese grupo de neuronas, está empezando a haber una mayor concentración de iones de carga positiva que están generando un cambio en específico sobre el potencial que existe, y en ese potencial empezamos a subir para salir de ese umbral. Y cuando empezamos a salir de ese umbral, generamos procesos de despolarización, en este caso paroxística, por el gran agrupamiento que existe de neuronas y por la brusquedad con la cual lo están haciendo. Sin embargo, en esta primera fase del periodo interictal, no está únicamente la actividad excitatoria. Como lo decíamos anteriormente, también van a haber unos procesos en los cuales se involucra la fase inhibitoria. Y la fase inhibitoria, ¿quién la mide? ¿Cuál es el principal receptor y cuál es el principal neurotransmisor inhibitorio? GABA. ¿Y cómo se llaman los receptores de GABA? GABA. Los receptores de GABA son GABA. Receptores GABAérgicos. ¿Listo? Entonces, va a haber un intento inhibitorio, ¿sí? O sea, va a haber como una forma de que estos empiecen a aumentar, que ahí dale la siguiente para ir mostrando las imágenes que se me olvidó. Entonces van a ver como unos procesos en los que GABA ustedes van a notar que después de ese pico excitatorio que existe, dice, hey, vamos a procurar controlar acá un poquito más las cosas, y él logra restabilizar un poco la membrana. Sin embargo, este proceso no es del todo funcional, que esa disfuncionalidad va más un poco en la parte de la sincronía, pero dale siguiente. Pero acá más o menos es como el esquema en el cual nosotros lo podemos entender. Entonces, vamos a fijarnos que acá existe una neurona principal. Esa neurona es ahí básicamente la que va a estar recibiendo todos los impulsos y la que los va a estar sacando en algún momento. Suponemos que ella está hiperexcitada, está hipersincronizada con otras neuronas. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, ella va a intentar excitar otras neuronas que muy seguramente ante la presencia de receptores para glutamato la va a lograr excitar. Pero también puede terminar excitando una neurona de tipo inhibitorio. Que esa neurona de tipo inhibitorio, pues una vez la excite, si yo excito una inhibición, ¿qué consigo? Una inhibición, ¿listo? Que va a terminar haciéndole un feedback de tipo negativo a la neurona misma que la está estimulando. Por otro lado, podemos tener una neurona independiente, una neurona de cualquier lado, que estimula una neurona inhibitoria, y esa neurona inhibitoria también intentar inhibir a la principal neurona, ¿listo? Y hay otras neuronas que van a estar estimulando a esta neurona hiperexcitada e hipersincronizada. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Hay un intento inicial por el balance. El problema es que en la medida que este ciclo se va haciendo repetitivo, el ciclo se desgasta. ¿Listo? Y en la medida que ese ciclo se desgasta es cuando pasamos a la siguiente fase. Entonces, en la fase de la sincronización va a haber un inicio de esa pérdida del circuito GABAérgico, que era el que les mostraba en la anterior imagen, en donde todos esos procesos de inhibición van a empezar a perderse, ¿listo? Sobre todo como por el predominio que va a existir de la actividad tanto AMPA como NMDA. Nuevamente va a existir un intento inhibitorio forzado, ¿sí? Pero teniendo en cuenta la cantidad de neuronas que ya van a estar excitadas en este punto, lo que vamos a pasar es de un intento en específico de inhibir a una disfuncionalidad misma de la inhibición. La inhibición se va a volver obsoleta. Entonces, ¿puedes quitar el lado esto de acá abajo? Entonces,
básicamente, acá en este esquema, como ustedes lo pueden ver, esto me lo está tapando. Tranquilo. ¿Cómo hacemos ahí? Dale clic. Eso. Bueno, ahí se sigue viendo de igual manera. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a tener acá es en este esquema de acá abajo, qué pena que no se vea tan bien, es que todas esas interneuronas inhibitorias van a ser interneuronas que van a entrar en fases de disfuncionalidad, ¿sí? Y esas fases de disfuncionalidad pueden estar mediadas por un agotamiento del por un agotamiento de GABA, por un agotamiento del receptor, simplemente porque se está empezando a desensibilizar. Son muchas las causas a las cuales se les puede relacionar este proceso. Sin embargo, lo más importante es que vean ustedes que las neuronas que intermedian el bloqueo no lo están haciendo. Y en ese orden de ideas, quienes están actuando únicamente son las neuronas de tipo excitatorio, con sus neurotransmisores a su vez excitatorios. ¿Habrá alguna pregunta en chat, Lau? Listo, hay preguntas. Bueno, de una. No, eso sí, la siguiente, por favor. Entonces, luego vamos a tener una fase de propagación que, como lo dice su nombre, lo que va a hacer es tomar el foco, ¿sí? Y desplazarse de ese foco. Para desplazarse de ese foco, inicialmente lo que va a suceder es que de ese grupo de neuronas empieza a desplazarse hacia unas neuronas en específico en otras regiones. Cada una se empieza a ir por su lado y para eso pues lo que va es a utilizar algunas fibras de proyección, algunas comisuras en específico, pero digamos que más que todo el comportamiento hasta este punto se sigue limitando a un único hemisferio cerebral. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a intentar hacer este foco epiléptico? Añadirle las dos características que ya tenía el foco epiléptico mismo a las demás neuronas, empezar a hipersincronizarlas e empezar a hiperexcitarlas. ¿Listo? Entonces, una vez sucede esto, pues ya como que nos empezamos a ir un poco más a la lejanía. Siguiente. Y ahí anterior. Y pues básicamente este esquema es lo que va a representar lo que sucede. Tenemos un grupo, ¿sí? Y ese grupo, por las proyecciones neuronales que tiene, que discurren sobre toda la sustancia blanca, va a llegar a esas neuronas distantes y les va a entregar esas capacidades o esas condiciones sobre las cuales está sucediendo. Digamos que uno de los ejemplos más interesantes de esto es la marcha jacksoniana. Entonces, tal vez ya lo escucharon en clase, pero la marcha jacksoniana va a responder a un tipo de crisis epiléptica focal que lo que va a generar es un proceso que va a ir en un comportamiento, digámoslo, distal hacia proximal sobre las alteraciones de tipo tónico-clónico que se generan, que tiene una organización somatotópica. Ustedes ya lo veremos después, pero recuerden que corticalmente, en lo que es principalmente la corteza somatosensorial primaria y la corteza motora primaria, tenemos algo que se llama la representación cortical de las áreas corporales. Y en la región motora, nosotros tenemos esta representación cortical. Por lo cual, en la fase de la propagación, el mejor ejemplo para poder describirlo es la marcha jacksoniana. Supongamos que tenemos un foco epiléptico en el dedo gordo. ¿Listo? Muy hipotético. Pero ese foco empieza a migrar hacia otras neuronas. Neuronas que están en el mismo hemisferio, pero que están alejadas del área de representación cortical del dedo. La propagación lo que hace es empezar, en el caso de la marcha jacksoniana, a empezar a generar todos esos procesos de movimientos anómalos en regiones que distan de ese punto en específico. ¿Listo? Más o menos así es como actúa la parte de la propagación. Y ya luego de esto viene una fase que se llama la generalización secundaria, que pues también se le puede denominar, o de hecho actualmente se le debería denominar bilateralización, porque pues la generalización secundaria es un término no muy apropiado en este sentido. La bilateralización tiene un factor principal, que es una estructura en específico del diencéfalo, que es el tálamo. ¿Listo? El tálamo ustedes lo van a conocer durante todo lo que sea de neuro y durante toda la carrera como un centro de integración cortical. ¿Listo? Y no únicamente como un centro de integración cortical, sino un centro de actividad recíproca con la corteza misma. Entonces, siguiente, Lau. Creo que una pregunta. ¿Hay una pregunta? ¿Puedes repetir el feedback? Listo. La parte de la inhibición. Yo creo que devolvámonos 2. ¿Están muy cansados? Siguiente. El siguiente, Lau. Si no alcanzas a ver lo que estaba Ok, no, sí, ya. Entonces, bueno, para repetirlo del feed forward de inhibición, básicamente tenemos un mecanismo principal que lo que va a hacer es una neurona independiente que va a generar un estímulo excitatorio sobre una neurona inhibitoria. Y esa neurona independiente, que no es la principal que estamos estudiando, va a generar un impulso inhibitorio sobre la neurona misma que está involucrada en ese proceso de hiperexcitabilidad. Sin embargo, esto, como lo veamos en los gráficos de más adelante, ingresa en un periodo de disfuncionalidad relacionado con hipoactividad de los neurotransmisores inhibitorios, por disfuncionalidad de los canales, por desensibilización de los mismos, etcétera, etcétera.
Y pues por último vamos a ver la parte de la generalización secundaria. Respecto a la generalización secundaria, el tálamo, como se los decía, va a ser pues como el momento, la región en específico del encéfalo que va a estar relacionada a esto. Y que adicional a eso se explica la forma en la que lo hace por la alta cantidad de proyecciones tálamo-corticales que existen. Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? El tálamo está muy conectado con la corteza y la corteza está muy conectada con el tálamo. Entonces, en la medida que, por ejemplo, canales acá en el tálamo, que eso ya lo veremos ahorita en una correlación farmacológica breve, que por ejemplo acá en el tálamo nosotros tenemos unos canales de calcio que se llaman canales de calcio tipo T. En la medida que empiecen a recibirse muchos impulsos de tipo excitatorio sobre estos canales, pues ellos se van a empezar a activar, ¿sí? Y sobre esa activación misma de ellos, pues va a empezar a haber una mayor actividad sináptica que no se va a concentrar únicamente en esta zona. Como hay tantas proyecciones entre ambas regiones, lo que sucede en esta zona termina teniendo una implicación o una consecuencia misma sobre otras áreas corticales. Y en este punto es donde el paciente pasa de hacer así, ¿sí? Y termina tirado en el suelo con una crisis tónico-clónica. ¿Listo? Eso es lo que pasa en este momento. ¿Por qué? Porque ya no está afectando únicamente un hemisferio, no está afectando un foco, sino que está afectando ambos hemisferios. ¿Listo? ¿De nuevo? Listo, de nuevo. Solo generalización secundaria. Entonces, generalización secundaria, proceso mediado por tálamo. ¿Listo? Tálamo, centro de integración de respuestas, básicamente, tanto de impulsos nerviosos que vienen de abajo o de lo que sería como la región caudal o que vienen de región cortical. Entonces, ese centro de integración, una vez recibe impulsos de estímulo que se dan del foco y que logran llegar hasta el tálamo, ese tálamo mismo sobre la actividad de algunos canales que están en él, por ejemplo, y especialmente los canales de calcio tipo T, genera todo ese proceso de hiperexcitabilidad, de hipersincronía en las neuronas que están contenidas en él, pero no lo contiene ahí, o sea, no se restringe a mantenerlo solo para él, sino que mantiene ahí y luego proyecta eso hacia las otras regiones de la corteza. Entonces, básicamente, como para que se lleven la idea, en la bilateralización, el tálamo lo que hace es distribuir la epilepsia. O sea, suena como muy maluco, pero así lo pueden pensar. El tálamo distribuye la epilepsia. ¿Listo? Para que se hagan una idea. Entonces, él toma el foco, recibe lo del foco, se sobreestimula y luego él pasa a sobreestimular las otras regiones de la corteza, con el único fin de generalizar la crisis. ¿Listo? Y entonces en ese punto no se va a parar la crisis o ya no se puede parar. Esa es una pregunta de investigación muy buena, porque hasta este momento no se conoce específicamente qué es lo que detiene una crisis epiléptica. O sea, nosotros sabemos que existen unas fases de posictales, unas fases postcrisis que tienen unas características en específico que responden a depresión de los neurotransmisores, de sensibilizaciones de los receptores, que en general van a estar relacionadas a esta clase de eventos, pero una crisis uno nunca sabe como tal qué es lo que la detiene. Y digamos que por eso una crisis, aunque por más raro que uno vea a una persona convulsionando, uno debe dejar a la persona convulsionar, ¿sí? O sea, la persona uno la tiene que dejar tener su crisis epiléptica, pero también existe un límite para eso, o sea, no hay 20 minutos convulsionando, no, o sea, tampoco, ¿sí? Hay un límite, por ejemplo, si mal no recuerdo en simulación a nosotros nos enseñaron que era 5 minutos. Sí, 5 minutos, depende. 5, exacto. Neurólogo. Exacto. Entonces, más o menos son 5 minutos como el plazo máximo de tiempo que uno debería dejar antes de considerar el uso de fármacos antiepilépticos y contener la crisis, porque no se sabe qué es lo que la prolonga del todo, pero tampoco se sabe qué es lo que la detiene. Entonces, en ese orden de ideas, es una pregunta que está abierta. Dale. ¿Está claro todo esto, muchachos? Esto es el RAE. O sea, esto es lo que tienen que saber. Si saben esto, ya coronaron fisiopatología de la epilepsia. ¿Listo? Adicionalmente les quería decir, yo ahorita les subo la presentación y en la presentación de igual forma encuentran en las notas escrito todos los detalles de lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Por si quieren aclarar dudas, e igual nos pueden escribir a la y a mí. Bueno, ahora, estado posictal, ya pasó la crisis y básicamente para que se memoricen el estado posictal es como queda una persona después de correr un chorro de tiempo o como, no quiero sonar mal, pero se puede parar de grabar, no mentira, como está la huevado de la clase, entonces más o menos así. Básicamente es a lo que responde, es una persona que queda letárgica, es una persona que queda aturdida, pierde su capacidad de respuesta a los estímulos, está fatigada. En general, imagínenselo como una persona que no tiene la capacidad de actividad suficiente como para mantenerse alerta en su totalidad. ¿Listo? Que pues igual el tema de la conciencia lo vamos a ver más adelante. Y bueno, entonces acá hay varios mecanismos que procuran explicar esto. Entre ellos está, por ejemplo, la depresión o agotamiento de los neurotransmisores excitatorios. Después de todo ese
desgaste que se dio del glutamato, podría presentarse, por ejemplo, una mayor recaptación por parte de los astrocitos en la sinapsis tripartita, que los degrade con mayor eficiencia, una disminución sobre el sustrato mismo para el glutamato, ¿sí? De los aminoácidos requeridos para su síntesis, o algún otro mecanismo que pueda explicar esto. Es en parte a lo que se le relaciona el estado posictal. Hay una desensibilización de los receptores que, como ustedes saben, digamos que en general, como pasa por ejemplo con las drogas generan dependencia justamente por eso, porque empiezan a desensibilizarse los receptores, y una vez se desensibilizan esos receptores, pues se requiere una upregulation de ellos, que se empiecen a producir más, y una vez se producen más, pues sí se puede sentir la necesidad de estimular esos receptores. Como para hacerles la correlación, más o menos algo así es lo que pasa en la epilepsia, ¿sí? El receptor recibe tanto glutamato que ya pierde la función, o sea, ya no acepta el glutamato, ya no le hace nada. ¿Listo? Entonces, como para que hagan esa asociación. Hay una inhibición activa aumentada. Recuerden que, como lo veíamos en el inhibition feedback, básicamente todas esas conexiones que existen con interneuronas inhibitorias pues van a estar igualmente siendo excitadas. Hay neuronas que excitan a las que inhiben. Y si todas esas que inhiben estuvieron excitadas y siguen excitadas, pues la inhibición va a estar aumentada. ¿Listo? Y por último, pues hay algunos cambios en el flujo sanguíneo cerebral, sobre todo con una tendencia a disminuir. Entonces, esa disminución del flujo sanguíneo cerebral pues va a representar en últimas que la persona tenga una menor actividad cerebral, en su orden mucho más profundo, una menor actividad neuronal. ¿Listo? Entonces, como tú lo decías ahorita, ya te pasaste esta parte de la presentación, ¿qué tiene una crisis epiléptica? Eso es un misterio. Por ahora lo único que sabemos son tal vez algunas hipótesis de lo que podría pasar en el estado posictal. ¿Listo? Y otra pregunta, Dímelo. ¿qué hace que una persona entonces entre en un coma gracias a una crisis? Bueno, pues digamos que ahí ya vamos un poco más al terreno de las lesiones, ¿no? Entonces, a ver, sobre los estados de conciencia tienen varios niveles, ¿no? Y cada uno de esos niveles pues va a tener una afectación en específico sobre cada área, y sobre esa área que se puede afectar, pues nosotros decimos la persona pasa de estar en un estado de somnolencia, un estado de estupor, de un estupor a un estado de coma, de un estado de coma a un estado vegetativo. O sea, como que vamos desglosando cada uno de esos elementos, y en cada uno de ellos existe una particularidad. Entonces es algo que va muy relacionado hacia la región que está lesionada y qué tan hábil es la lesión que se puede generar, y la dificultad para que se recupere la actividad neuronal normal en respuesta tanto a los neurotransmisores como a la cantidad de la transcripción génica de los receptores mismos que pueda haber. ¿Listo? Entonces en general va como mucho a los términos de lesiones. Recuerden que por más paradójico que esto suene, el cerebro es un circuito, ¿sí? El cerebro es en cierta forma una vaina que puede funcionar en semejanza a lo que es un computador, ¿sí? Recibiendo electricidad. Los iones lo que generan es electricidad, y pues el cerebro también se puede tostar, ¿sí? Entonces sigamos. Y por último vamos a ver la parte de la crisis generalizada, que pues básicamente lo que hace es tener de protagonista al tálamo, y se supone, o sea, esperaría uno, por ejemplo, para ponerles el caso de una crisis de ausencia, que el tálamo sería una de las regiones principales encargadas de generar una crisis generalizada. ¿Cómo queda una persona en una ausencia? ¿Alguien quiere hacer la mímica? Exacto, así. Saquean un infinito y no saben dónde están. Bueno, las ausencias son crisis de tipo generalizado que van a estar mediadas principalmente por actividades anómalas en los canales de calcio tipo T en la región del tálamo. ¿Listo? Ya vamos a ver más adelante, pero para que se lo aprendan, si yo fuera profesor, sinceramente yo haría una pregunta de eso en el parcial, y es el fármaco que se utiliza para tratar las crisis de ausencia, etosuximida. O sea, yo lo haría, no sé, se me hace muy, muy curioso, muy chévere, muy bonito, entonces yo lo preguntaría. Y bueno, entonces tengan en cuenta que el tálamo es como el principal protagonista, y en este orden de ideas, pues básicamente él hace lo mismo que hacían la bilateralización o la generalización secundaria. Manda los impulsos para todo lado, y si los manda para todo lado, pues la crisis de base va a ser generalizada, exactamente. Entonces, la integración tálamo-cortical pues es fundamental en el mantenimiento de la conciencia, y por eso es que las crisis generalizadas, bajo esta hipótesis de la actividad integración tálamo-corteza, explican que las personas en las crisis generalizadas en sí mismas pierdan la conciencia, a diferencia de las crisis focales, que se pueden subdividir en pierde conciencia, no pierde conciencia. ¿Listo? Este tema de concepto de crisis generalizada es lo de... No, son diferentes. O sea, en la bilateralización o la generalización secundaria hay un foco que estimula al tálamo. O sea, el tálamo estaba bien, tranquilo. Acá el tálamo es el que se enloqueció. ¿Listo? Acá el tálamo es el del problema.
En una crisis generalizada, cuando ese es el origen, ¿siempre inicia en el tálamo? Pues hipotéticamente sí, o sea, hipotéticamente sí, porque como les decía, el tálamo es una región que tiene muchas conexiones corticales y que proyecta a ambos hemisferios y que integra ambas regiones, ¿sí? Sin embargo, pues también existe el misterio porque es que estos son procesos de milisegundos. Una persona puede fácilmente pasar de una crisis focal a una crisis generalizada en cuestión de nada. Entonces, uno evidenciarlo, pues también podría ser muy difícil clínicamente. Y pues digamos que ya desde el punto de vista de la neurobiología, también está el interrogante sobre si específicamente puede haber alguna otra región que bilateralice al mismo tiempo, o si existe la posibilidad de que existan dos focos epilépticos diferentes que ataquen a diferentes hemisferios. Entonces, las preguntas están abiertas, pero por ahora, lo que dice Purves, que yo le creo a Purves, es básicamente, Candel, perdón, este es Candel. Yo le creo a Candel, lo que Candel dice es que pues el tálamo en este caso, perdón, pues va a ser una de las principales regiones implicadas en esto. ¿Listo? Antes de pasar a la parte rápido de fármaco y neurodesarrollo y lo que falta de la U, les pregunto, ¿tienen esto claro, muchachos? ¿Seguros? Díganme. ¿Cuál es la diferencia entre las crisis clónicas y las ausencias? Perdón. O sea, entre una clonía y una ausencia, ¿sí? Sí, pero, o sea, la diferencia en la que hace que sea una ausencia y no una clonía. Pues va mucho en la región afectada, ¿no? O sea, es que eso es cuestión de región afectada. Es que depende hacia dónde la generalizas. Si Exacto. generalizas hacia vías de como que están encargadas de canales, bueno, se llama canales de T, canales de cáncer tipo T. Eso va a estar muy relacionado con la parte como de conciencia que se altera y que la persona queda como quieta. Pero si lo alteras hacia la corteza motora y hacia toda esta parte que se encarga de movimiento, se va a dar datónico clónico. O sea, es la parte neuroanatómica relacionada a lo funcional. Exacto, o sea, recuerden que esto siempre tiene como una explicación fisiológica. Digamos, en el caso de la sincronización, por ejemplo, la alta actividad que sigue existiendo de NMDA-AMPA explica la fase tónica de una crisis, mientras que, por ejemplo, la alta actividad GABAérgica explica la fase clónica. ¿Listo? O sea, cada uno de los acontecimientos que va acá tiene una representación clínica. De hecho, la epilepsia, la pregunta no está sobre cómo se comporta clínico versus lo que sucede dentro del cerebro, sino qué es lo que sucede realmente dentro del cerebro. Esas son las preguntas de la epilepsia. ¿Listo? Entonces, de nuevo, muchachos, les pregunto, ¿todo claro? ¿De verdad? Hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? Ok. ¿Puede resumir qué es la crisis? Claro que sí, Lau. Crisis generalizada. Básicamente es una crisis que compromete a ambos hemisferios, genera síntomas generalizados no solo sobre un hemicuerpo, y que se supone hipotéticamente que una de las principales regiones implicadas en la fisiopatología va a entrar a ser el tálamo, que tiene la capacidad, mediante sus fibras o proyecciones tálamo-corticales, desviar los impulsos hiperexcitados e hipersincrónicos hacia ambas regiones del cerebro. Dímelo. Perdón, ¿puedes repetir? ¿La crisis clónica es de GABA o de glutamato? Ok, no lo piensen así, o sea, no es que una es una cosa y la otra la otra, sino que la actividad de cada uno de ellos aumentada explica cada una de las fases. Entonces, por ejemplo, en la sincronización, la mayor actividad AMPA-NMDA da la fase tónica, ¿sí? O sea, se pone duro, ¿listo? Y la otra fase clónica de relajación, contracción, ¿listo? Entonces, esa la van a dar los GABA. Es como en ese intento regulatorio que va a suceder eso, ¿listo? Dime. Entonces, con lo que le explicaste a mi compañero, quiere decir que en las tónico-clónicas habría, digamos, una afección en la corteza motora y en el tálamo, o sea, en ambos. Sí, o sea, digamos que... Generaliza para arriba. Exacto, es que se generalizó para O sea, arriba. acuérdate que son muchas neuronas conectadas. Entonces tienes las del tálamo y principalmente, o sea, se van parte del cerebro, pero principalmente se suben. O sea, el impulso se sube hacia toda la parte motora, ganglios basales, o sea, todo lo encarga de movimiento. Vale, gracias. Dime. O sea, puede que, una crisis generalizada no provoca eso que conocemos, como que la persona se mueve como completamente todo el cuerpo. No necesariamente. O sea, es que justamente, o sea, piensa en la clínica de la epilepsia basada en la región que afecta, ¿sí? Yo no voy a tener una crisis tónico-clónica si, por ejemplo, esas descargas anómalas no se desplazaron a la corteza motora primaria. Pero ¿sí? si es generalizada, entonces no sé. Es que generalizar no significa, generalizar no es que es todo el cerebro, sino que es en ambos lóbulos. En ambos hemisferios. Perdón, sí, en ambos Exacto. hemisferios. Dímelo. Eso era para hacer una de las hipótesis de lo que pasaba Posictal. Sí. tal. Era como que de pronto podían llegar la microglía y como tal fagocitar las sinapsis excitables anteriormente, ¿verdad?
Total, esa también es una de las posibles explicaciones. El medicamento que habías nombrado, ¿cómo se llama? Etosuximida. Igual ya lo... Eso ya lo vamos a ver rápidamente. Ya estamos próximos a terminar, muchachos, no se preocupen. Siguiente. Oigan, para aclarar, o sea, como para que lo tengan en mente, aquí no pasa tanto como en ACV, que si lesiono esto, pasa esto. Es un poquito más difuso, pero sí tiene que ver con la neuroanatomía. Pero no es tal cual como en ACV, que si ocluyo la M3 de la cerebral media, entonces dejo de mover la pierna, ¿no? O sea, no es tan puntual, pero pues... Exactamente. ¿Listo? Bueno, pasamos a la siguiente. Y luego y tú. Listo. ¿Algunos de los que están en chat tienen alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan ustedes, muchachos? Escríbale. Hola, compañeros de la cámara prendida. Saca el grupo. Entonces, yo soy muy insistente con la idea de que hayan entendido, así que lo voy a volver a preguntar. Levante la mano, ¿quiénes entendieron? Muy bien. ¿Puedes explicar la ausencia? Ya les explico las ausencias. Igual eso se los voy a explicar la otra semana. ¿Pregunta o entendiste? Ah, bueno, listo. Saben que pueden consultarnos de forma privada, ¿sí? Me preocupa mucho que les vaya bien en neuro. Les tiene que ir bien en neuro, ¿sí? No lo sientan como una presión, sino que en serio, neuro es una materia que a veces el fracaso depende más del miedo que del verdadero entendimiento de la materia misma, ¿sí? Entonces, me preocupa que entiendan. ¿Listo? Vamos a ver rápidamente los blancos farmacológicos. Alguien que quiera responder por 3 chocorrex. ¿Qué haría para controlar un síndrome convulsivo? ¿Qué idea se le viene a la cabeza? Dime. ¿Controlarle un tipo como de emergencia? No, o sea, para controlar un síndrome convulsivo, o sea, ¿qué harían? ¿Qué harían como basado en la neurobiología de la epilepsia? Dime. Los receptores de glutamato. Sí, es una posibilidad, pero, o sea, algo más global, es algo mucho más grande. Dime, Gaby. ¿Impedir la liberación de glutamato? Más global, piénsenlo más grande. Bloqueo los canales MDMA. Más grande, piénsenlo más grande. ¿Cuál es el problema de la epilepsia? Pero, o sea, piénsenlo, si la epilepsia es un problema de mayor excitación y de menor inhibición, ¿qué podrían hacer? Mayor inhibición. Evitar la hiperexcitabilidad. Evitar la hiperexcitabilidad y estimular la inhibición. ¿Listo? Entonces ya les lanza cada uno de a un dulce porque nadie lo dijo completo. Todos esforzados, serios, proyectados. Entonces, bueno, vamos a mirar esta parte rápido de fármaco. Básicamente, del lado izquierdo vamos a tener el modelo de una sinapsis excitatoria y del lado derecho el modelo de una sinapsis inhibitoria. Del lado izquierdo vamos a ver, por ejemplo, que... Se me secó la voz. Ay, mi termo está allá. ¿Me puede alcanzar, por favor, el termo rojo? Pana calidoso. Se gana un dulce por calidoso. Gracias, Lau. Entonces miremos rápido la parte de fármaco. Y bueno, del lado izquierdo, de este lado de la imagen, vamos a ver una sinapsis excitatoria, del otro lado vamos a ver una sinapsis inhibitoria. Lo que quiere decir lado izquierdo glutamato, lo que quiere decir lado derecho GABA. Entonces acá vamos a ver varios potenciales mecanismos de acción de algunos fármacos. Entonces digamos, por ejemplo, la carbamazepina es un fármaco anticonvulsivante de primera línea que tiene una particularidad y es la inhibición de los canales asociados a sodio, ¿sí? Pero más que la inhibición misma, lo que suele hacer, por ejemplo, la carbamazepina es prolongar los estados de inactividad de los canales de sodio, que digamos, por ejemplo, lo que permiten es disminuir la cantidad de potenciales de acción. Esto sucediendo sobre la porción excitatoria. Otro fármaco muy interesante que son el grupo de las pentinas, o lo que sería en este caso específico la gabapentina, es un fármaco que se encarga de inhibir los canales de calcio, que pues en este caso los canales de calcio van a tener un altísimo rol de relevancia en todo lo que es la liberación del neurotransmisor mediante la unión del calcio a la sinaptotagmina, que recuerden que la unión de la sinaptotagmina al calcio es lo que favorece la liberación del neurotransmisor sobre la hendidura sináptica. Si yo bloqueo ese influjo de calcio, pues bloqueo la liberación del neurotransmisor en este caso. Tenemos por acá otro ejemplo que es directamente sobre bloqueo en receptor NMDA.
que básicamente tenemos fármacos como el topiramato, que lo que van a hacer es bloquear esa remoción efectiva que puede haber sobre el tapón de magnesio y adicional a eso bloquear el influjo potencial de calcio que puede haber sobre el receptor NMDA. Por el otro lado tenemos en la sinapsis inhibitoria de GABA mecanismos que favorecen el reciclaje de GABA, que mantienen GABA más en la hendidura sináptica. Tenemos mecanismos que lo que hacen es estimular, en cierta forma podrían estimular la producción del mismo o básicamente producir como un estímulo mismo sobre el receptor GABA para que éste actúe más. Entonces, sobre la actividad GABA mejorada tenemos el grupo de los diazepam y tenemos el fenobarbital, o sea, tenemos los barbitúricos y tenemos los, me olvidó el nombre de ese grupo medicamentoso, los EPAM. ¿Alguno se acuerda? Benzodiazepinas. Muchísimas gracias. Entonces, los EPAM van a ser fármacos que tienen este mecanismo de acción al estimular mucho más la actividad, por ejemplo, del receptor GABA. Y hay otros fármacos, pues en específico, básicamente lo que van a hacer es como regular esos procesos que van a haber en términos del reciclaje por parte de las células gliales, de la activación de la síntesis de GABA, por ejemplo, tenemos el valproato. Y pues ya eso lo detallaremos en la próxima tutoría de la otra semana, como para que no se aburran con esto. Sin embargo, en la siguiente diapositiva les dejo una tabla que resume absolutamente todos y cada uno de los fármacos que hay para el manejo de los síndromes epilépticos o de las crisis epilépticas. Entonces, aquí está descrito mecanismo de acción, principales indicaciones y la mayoría de los efectos secundarios, que pues sobre todo van a responder que son inductores de enzimas hepáticas, en el caso de la carbamazepina muy importante que puede generar síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, y esos son como los principales que yo les diría a ustedes. Entonces tengan en cuenta acá, y también no se olviden de los fármacos especiales, como por ejemplo el levitiracetam, que son fármacos que lo que hacen es modular una de esas proteínas que existe en la membrana de la vesícula sináptica que carga el neurotransmisor para evitar su liberación. No se olviden de esos fármacos, sin embargo recuerden que los otros o bloquean canales de sodio, o bloquean canales de calcio, o estimulan el receptor GABA. ¿Listo? Apréndanselo de esas tres formas. Y apréndanse los principales que les dije y que van a ver con la otra semana. Siguiente y siguiente. Y siguiente. Y siguiente. Y entonces el resumen básicamente va a ser este. Lo que les decía ya, pero para que lo vuelvan a ver acá de nuevo. Canales de sodio, el objetivo es mantenerlos bloqueados o prolongar su fase de inactivación. Los canales de GABA, el objetivo es estimular la producción de GABA, ¿sí? Sobre todo deteniendo las enzimas que pueden generar su degradación, como la GABA transaminasa, inhibir los procesos de reciclaje de GABA para mantenerlo más tiempo sobre la hendidura sináptica, y sobre los canales de calcio, pues la etosuximida muy importantemente, y el valproato también, que recuerden que el valproato es uno de los fármacos que más amplios mecanismos de acción tiene, pues generarían específicamente un bloqueo sobre estos canales, y pues para que lo recuerden de nuevo, crisis de ausencia, etosuximida. ¿Listo? Eso sería todo sobre la parte de fisiopatología de la epilepsia. Les pregunto nuevamente, ¿tienen alguna duda los que están en la casa? ¿Está mucho más claro lo de las clases y eso? Dime. El medicamento que estimula los receptores. El que estimula receptores GABA, esos son los EPAM, que son las benzodiazepinas, que entre ellas está el clonazepam, el diazepam, y los fenobarbitales, el fenobarbital, que es uno de los principales barbitúricos que existen. ¿Listo? Entonces, bueno, asumo que todo está mucho más claro. Dime, Gaby. ¿Podrías volver a explicar el de este lado? ¿Este de acá? No. ¿Podrías devolver como el diapositivo? Ese. ¿Cuál? ¿La gabapentina? Canales de sodio. El de los canales, la carbamazepina. ¿Sí? Bueno, la carbamazepina, para que lo tengan en cuenta, es un fármaco que más que inhibir directamente el canal de sodio, lo que hace es prolongar su fase de inactivación. En últimas lo inhibe, sí lo inhibe porque no está permitiendo que se abra, sí, pero el mecanismo más detallado posible es prolongar la inactividad del receptor. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, eso fue todo sobre fisiopatología de la epilepsia. Lau rápidamente les va a mostrar una parte de examen neurológico, y si quieren la otra semana, para que ahorita se puedan ir a descansar, yo les hago la parte de hitos del neurodesarrollo, Lau les hace la parte clínica, y pues nada, quedamos pendientes de todas las demás actividades. ¿Listo? Y el Kahoot se los voy a mandar digital para que lo resuelvan, y cualquier duda que tengan pues nos escriben por chat. ¿Listo? Dale, Lau. Oigan, ¿me escuchan sin micrófono? ¿Seguros todos se escuchan? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de examen neurológico. Este creo que es como el RAE 5.
Pero bueno, hay un RAE que habla sobre el examen neurológico. ¿Ya? El clínico 2. ¿El clínico 2? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Para este examen no se tiene que saber todo el examen neurológico ni cómo realizar absolutamente cada uno de los pasos, sino que la idea es que tengan un esquema de cómo se hace. Porque en cada uno de los casos van a ver, no sé, por ejemplo, el próximo es ACV, entonces ahí evalúan pares craneales. El siguiente, dígame. ¿Puedo utilizar el micrófono, por ¿Me favor? escuchan? Ahí está. Gracias. Bueno, ¿ahí ya me escuchan? Bueno, listo. Entonces, la idea de los otros casos es que en cada caso ven una parte del examen neurológico. En el próximo ven pares craneales, luego motor. Ahorita no se tiene que saber todo, solo un esquema. Entonces lo vamos a ver súper rápido. Y antes de cuando tenga que ir a la cardio o a medir su taller de semiología, ahí sí estudiamos súper a fondo qué hay en cada cosa, qué alteración hay. Entonces, primero son las partes del examen neurológico. Primero tienen el examen mental, luego van a tener el examen de pares craneales, luego el examen motor, marcha, coordinación, sensibilidad, signos meningios, y creo que hoy vamos a hablar hasta la parte motor. Sí, solamente hasta la parte motor. Entonces, bueno, lo primero es el examen mental. Entonces, lo primero que van a ver en el examen mental es la conciencia. Como José les decía, hay varios estados de conciencia. Cuando vean el caso de alteración de estado de conciencia, les van a decir que hay como 8, pero para términos prácticos hay 4. ¿Alguno lo sabe? ¿Cuáles son los 4 a grandes rasgos? La que quiera. Lucidez. Bueno, dale. ¿Cuáles son? Yo ni como. ¿Me la levantas la manito? Ay, no. Yo no veo. Dale, dígame tú. Lo siento. Alerta, obnubilación, escultor y yoga. Listo, obnubilación lo mantienen también como somnolencia. Luego van a ver, el doctor Palacio siempre dice que hay 8 y son un montón, pero esos son los 4. Entonces, el estado de conciencia es cómo está el paciente con respecto a sí mismo y al entorno. Acá les puse 2 escalas que se utilizan para un paciente que tiene alteración. Todo el mundo les va a decir que Glasgow siempre se utiliza, en el hospital no vayan a decir eso. Glasgow se utiliza solo en trauma craneoencefálico, a veces se extrapola a otros como escenarios, pero prácticamente Glasgow es trauma craneoencefálico. La otra que se está utilizando últimamente es la escala Ford, que es muy parecida, pero un poquito más profunda y nos permite saber más sobre el estado de conciencia del paciente. Pero si les toca aprenderse una eventualmente, apréndase Glasgow. Listo, estas siguen estas 4 partes. La siguiente es la orientación, que es lo que siempre vemos en las series que le preguntan al paciente. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Y qué año es? La parte de tiempo lo pueden variar. Entonces primero empiezan preguntando qué día es. Si el paciente no puede, qué mes es. Si el paciente no puede, qué año es. Lo ideal es que les diga las 3 preguntas, ¿listo? Lo siguiente que van a evaluar es la atención. Entonces la atención la pueden evaluar con una prueba específica o pueden simplemente ver cómo está respondiendo el paciente en el interrogatorio. Si ustedes ven que le empiezan a preguntar y la persona divaga o empieza a mirar por otro lado, pues saben que está alterada la atención. Si quieren evaluarla específicamente, le dicen que les repita algo. Entonces le dan una serie de números como 20, 8 y 15. ¿Qué números les acabo de decir? 20, 8 y 15. O sea, como que si les está siguiendo las órdenes. Lo siguiente que vamos a evaluar es la memoria. Entonces la memoria, como van a ver en el último caso, pues hay muchos tipos de memoria. Entonces vamos a tratar de hacer preguntas. Oigan, si estoy hablando muy rápido, me avisan. Yo no me doy cuenta si hablo rápido, entonces me avisan. Entonces lo que vamos a ver en la memoria es los diferentes tipos de memoria con preguntas. Entonces van a preguntar, ¿qué desayunó? ¿En qué año nació? ¿Quién es el presidente del país? Y ahí estamos hablando de los diferentes tipos de memoria. Y para la memoria a corto plazo le van a decir 3 palabras que no tienen que estar relacionadas. Entonces le puede decir como casa, hospital y bus. Y en unos 2-3 minutos le piden que les repita esas 3 palabras. Muy importante que no estén relacionadas. La última de esta diapositiva es la abstracción, que es la capacidad de la persona como de entender un mensaje más allá de lo literal. Entonces ahí que van a hacer, le van a decir un dicho al paciente. Entonces el típico que usa la mayoría de personas es a caballo regalado no se le mira colmillo. Es así el dicho. Les preguntan qué significa eso, entonces él les tiene que explicar. Si no les puede explicar, la abstracción está alterada. Luego está el juicio. Entonces el juicio es lo que uno espera, o sea, que el paciente sea capaz de tomar una decisión adecuada en una situación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Le vamos a poner una situación y le decimos qué haría. Muy importante, no vayan a poner algo como matar está mal o qué hace si lo matan, o sea, como cosas que no jueguen con la moral, sino algo mucho más como lógico, por así decirlo. Entonces, si está en un cine y empieza a temblar, ¿usted qué va a hacer? Pues esperan que responda, irme corriendo, evacuar, lo que sea. Pero pues algo que no tenga nada que ver con la moral o si no pueden alterar la evaluación del juicio. Luego está el cálculo. Este es algo que tienen que evaluar de acuerdo a la escolaridad del paciente. Entonces, si es un paciente que no fue al colegio, pues no le pueden poner a hacer multiplicaciones, divisiones complicadas, sino sumas o restas sencillas. La típica como técnica que se utiliza es decirle al paciente que cuente de 7 en 7 hasta 100 o que le reste 7 desde 100 para atrás, ¿saben? Como 7, 93 y así, 1 a 1. Pero pues a mí me parece que es muy complicado, yo no podría. Pues, eso es lo que normalmente la literatura dice, igual le pueden poner a hacer otros cálculos.
Y luego tenemos el lenguaje, en este tampoco me voy a detener porque el lenguaje hay un RAE en ACB que es solo de lenguaje, solo alteraciones y cómo se evalúa. Lo importante que tienen que saber es que el lenguaje tiene que ver el paciente cómo les está hablando y después de eso empiezan a evaluar cosas puntuales. Miran, si denomina, es decir, le dicen qué es esto y el paciente les tiene que decir es un termo. Si repite, entonces le dicen algo y le piden que le repita. Si comprende lo que usted les está diciendo, que pues eso se ve más que todo en el lenguaje espontáneo cuando lo responda. Y lo último es la lectoescritura. Entonces, ustedes cuando rotan en neuro van a ver que los neurólogos cargan unas como carteleras pequeñas con frases y le piden al paciente que las lea. Entonces, y pues que escriba, pero normalmente solo que lea. Luego están las nocias, que es la capacidad del paciente de reconocer algo a partir de estímulos externos. Es decir, que pueda reconocer a una persona, por ejemplo, reconocer la cara, que le den algo en la mano y lo pueda reconocer. Son como la capacidad de reconocer. Entonces, en este lo que vamos a hacer es evaluar estas 5. La primera es la asterognosia, que es que le dan, no sé, un lápiz y le dicen qué es esto, él les tiene que decir que es un lápiz. La siguiente es la somatognosia, que es la capacidad del paciente de reconocer su propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, le cierran los ojos, le levantan el brazo y le dicen que dónde está su brazo. Entonces les va a decir, está levantado el brazo izquierdo, el brazo derecho. ¿Está? El siguiente es la anosognosia, que no se evalúa tanto, pero eso habla sobre todo de la capacidad de un paciente de ser consciente de su enfermedad. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con ACV van a ver que muchos no entienden qué les pasó. Entonces, la idea de esto es que la persona sea consciente de o sea, como de lo que le acaba de pasar, como que tuvo un derrame o tiene cáncer, esa capacidad de reconocer su enfermedad. La grafestesia es la capacidad de, no sé si jugaban en el colegio ese jueguito que es como te pinto algo en la espalda y tienen que escribir. Bueno, es eso, entonces que a través del tacto puedan reconocer. Y la última es la sinestesia, que es reconocer el movimiento. Le mueven la extremidad, la giran y le preguntan qué está haciendo, entonces girando. Entonces, esas son las principales. Luego en el taller vamos a ver cómo se llama cuando esto se altera, que eso ya es semiología para más adelante. Y luego están las praxias, que es básicamente los movimientos o las acciones que ya vienen aprendidas desde antes. Son movimientos voluntarios que se aprendieron como un circuito previo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Le vamos a decir al paciente cómo se abrocha la camiseta y él va a fingir abrocharse la camiseta. O cómo se peina, entonces va a fingir coger el cepillo y peinarse. Y ahí se van a dar cuenta que hay un montón de apraxias donde los pacientes no pueden, o por ejemplo, saben que se tienen que cepillar el pelo, pero cuando van a coger el objeto, cogen el que no es. ¿Sí? O sea, hay un montón de alteraciones. Pero básicamente esto es hacer una acción repetitiva voluntariamente y pues ser capaz. Exacto. Listo. Examen mental. ¿Dudas? ¿Qué dudas tienen? Lo hice, en verdad está súper a grandes rasgos porque examen mental lo van a ver en otro caso también. Pero es para que se lleven una idea en mente qué evaluamos. ¿Alguna duda ahí? Listo. Ahora están los pares. Entonces, lo mismo, ahorita no se tiene que saber toda la evaluación de cada par, la vamos a ver como para que se lleven una idea completa del examen neurológico, pero la gran rasgo es que sepan que se evalúan los pares. Creo que no preguntamos. La pregunta. El mini mental. El mini mental es un test que no hace parte del examen neurológico, pero es como una herramienta de tamizaje para trastorno neurocognitivo, pero el mini mental incluye la mayoría de las cosas del examen mental, pero es un test aparte. Listo, bueno, entonces pares craneales, ¿se lo saben? ¿Ya se los aprendieron? No, bueno, listo, entonces el primero es el paro olfatorio, luego les paso una mnemotecnia excelente, yo la sigo usando, se las paso después. Entonces, ¿qué hace el olfatorio? Pues nos permite oler. Entonces, ¿qué vamos a hacer esto? Esto no lo van a hacer en Mederi, a mí me pasó, yo llevo una bolsita de café, no lo hagan, pero básicamente lo que uno hace es poner una sustancia que no sea irritante y le decimos al paciente que si la huele o no, o sea, como que diga que huele. Entonces, lo que vamos a hacer es tapar una fosa nasal, poner al paciente a oler y luego la otra y ver si hay alguna alteración. Lo que les digo, esto casi nunca se hace a menos de que haya como algo muy específico que nos haga sospechar una alteración, de resto no se hace. Importante que no sea algo irritante porque, como van a ver en el caso de cefalea, la parte, como el nervio que lleva la parte que irrita, no es la misma que lleva la parte olfatoria. Entonces, pues, no vamos a estimular el nervio apenas. Luego está el segundo par, que es el óptico. Vamos a hacer 4 exámenes. El primero, todos los que tienen gafas han visto esto, es la agudeza visual. Los ponen a 6 metros y le piden al paciente que les empiece a leer los números hasta acá. No me acuerdo, yo claramente no tengo agudeza visual. Pero hasta eso, entonces vamos a ver qué tan alterada está la agudeza visual. Es hasta las rojas, hasta el 20 de 20. El 20-20 es la visión bien. 20-20. Eso más adelante también se los explicamos qué significa 20 de 20, 30 de 20. Luego están los campos visuales, entonces cuando vean toda la parte de fisiología de los ojos se van a dar cuenta que el ojo tiene 4 campos. Nosotros vemos como en 4, ¿se acuerdan esos planos cartesianos que uno hacía en el colegio? Así ve el ojo, o sea, como en 4 cuadrantes. Entonces lo que vamos a hacer en este, como ven aquí, es pedirle al paciente que se tape un ojo. Normalmente uno se tapa el otro ojo, pues como el contralateral, y le empieza a estimular los 4 campos a ver si él lo ve. Entonces, si quieres, ¿Dijo?
cosa es el paciente, yo le pido que se tape ese ojo, ¿vale? Y le empiezo a estimular los 4 campos. Le pongo un dedo acá, no, mira acá. Mire en punto fijo, miras acá, miras acá, miras acá y miras acá. Soy mal paciente. Y ahí él le tiene que decir si ve o no ve. A veces no miran, muchos no ven acá a los lados, no ven aquí, entonces pues ahí ya se altera. El siguiente es el que también han visto de pronto en TikTok o en Instagram, que son las tablas de Ishihara, que es las que nos permiten saber si una persona tiene una alteración con la visión de colores. Y la última es el fondo de ojo. Aquí les puse algo muy en grande para que no les pase como le pasa a mucha gente a mi semestre, que cuando van a hacer el fondo de ojo, si ustedes van a ver con el ojo derecho, ven el ojo izquierdo del paciente. De forma que la cara del paciente queda acá y la de ustedes queda acá, o si no se dan un beso con el paciente. Ya les voy a decir a fondo que ven, acá les doy una imagen de cómo se ve, pero luego en el taller de semiología vemos bien cómo se ve, qué se ve cada cosa, qué vamos a ver en cada parte del Luego tenemos los oculomotores, que son el tercero, el cuarto y el sexto. Para que se guíen con esto, apréndanselo por los nombres. Entonces, el sexto es el abducens, o sea, abduce el ojo. Por ende, va a inervar el nervio que abduce el ojo, que es el recto lateral. Entonces, va a inervar hacia afuera. El cuarto es el troclear. Entonces, para que se acuerden, el oblicuo superior pasa por la tróclea, que es esta aquí. Entonces, ese es inervado por el troclear porque pasa por la tróclea. Y el resto los inerva el tercero. ¿Qué vamos a hacer ahí? Le vamos a pedir al paciente que mire en varias direcciones. Si quieres. Ahora les dejo una tablita en resumen, pero pues para más algo. Y lo que van a hacer es, si ven que es como una H, entonces van a hacer una H al frente del paciente y les dicen que siga el dedo. Ahí van a ver que la mirada está igual, que los dos ojos puedan mirar hacia todas las partes, que el paciente responda a ese estímulo que ustedes les están haciendo. Y el otro es el típico que uno también ve en Grey's Anatomy en todas las series, que es el reflejo fotomotor, que cuando ponen luz en el ojo, en la pupila se va a contraer. Entonces lo que vamos a hacer ahí es ponerlo en el ojo derecho, miramos que la pupila derecha se contraiga, luego en el izquierdo lo mismo, luego lo volvemos a poner en el derecho, pero no evaluamos el derecho, sino que miramos que el izquierdo se contraiga también, porque siempre se tienen que contraer ambas pupilas. Y algo importante es que no pongan la luz así como de una en el ojo, sino que la aproximen de lado, para que se pueda hacer bien el examen. Luego está el trigémino, que es el quinto par, y ahí vamos a tener dos funciones, la parte sensitiva y la parte motora. Para la parte motora van a evaluar todo lo que es músculos de masticación. Entonces le dicen al paciente, abra la boca, cierra la boca, apriete los dientes, y le evalúan el reflejo masseterino, que es que le ponen el dedo acá y le pegan con el martillo, y este músculo se tiene que contraer, el massetero, ¿listo? Y ya la otra parte, que es por la que todos conocemos el trigémino, que es la parte sensitiva, entonces le van a pasar un algodón o el dedo, o sea, lo que tengan cerca, y se lo pasan por toda la cara y le preguntan si está sintiendo pues lo que están haciendo. Bueno, y el reflejo corneal se me había olvidado. Ahí lo que hacen es que cogen un algodón muy pequeño y lo que hacen es que lo humedecen y le tratan de tocar un poquito la córnea, muy poquito porque pues eso irrita mucho los ojos, y ahí la respuesta, como el reflejo que debe ocurrir, es que el paciente cierre los ojos. Luego está el facial, que es cuando le decimos al paciente que haga muecas. Entonces el facial se va a encargar de toda la parte motora de los ojos y le piden que haga muecas, que cierre los ojos, que sonría, todas las cosas que puedan hacer como en esta foto, y ahí vemos si el facial está comprometido o no. Y hay otra cosa que tiene que ver con el facial, es que el facial va a inervar toda esta parte que produce las lágrimas de los ojos, o sea, como todas las lágrimas, y le hacemos este test de shimmer, que es que poner como esta hojita aquí, y le dicen al paciente que no parpadee por 5 minutos, casi nunca cumplen el tiempo, pero esta hoja se va a llenar de lágrimas, y si está por debajo... Si está por debajo de 15, el paciente está bien. Si está por arriba, tiene ojo seco o alguna alteración en el nervio. Luego está el vestíbulo coclear, que va... Este es uno muy largo, entonces de verdad, este sí que lo voy a resumir. Pero el vestíbulo coclear va a tener dos porciones, la parte auditiva y la parte que nos da equilibrio. Entonces, para la parte auditiva, uno usa estos tests, que no se los voy a explicar a fondo porque van a tener un laboratorio donde creo que solo se dedican a esto, pero básicamente van a tratar de identificar si el paciente tiene una hipoacusia y van a diferenciar si es algo del nervio o si es algo del conducto auditivo del oído. Y la otra parte es la porción vestibular. Le van a pedir al paciente que se pare y camine en tándem, que es que camine así y pegue los pies hacia adelante. Y pues que no se caiga, o sea, pues que tenga equilibrio. Y la otra es el test de Romberg, que no sé si ya lo vieron, pero es sobre todo para vértigo. El paciente se pone de pie, pies pegados, brazos estirados y cierra los ojos. Lo normal es que el paciente no tambalee. Si tambalea, podemos tener una alteración. Luego está el glosofaringeo y el vago, que los vamos a examinar igual. Vamos a ver que el velo del paladar esté simétrico. Y para el reflejo, y para el décimo par, vamos a evaluar el reflejo nauseoso, que yo creo que todos en su vida, cualquier persona que haya vomitado lo ha sentido,
Y es cuando, por ejemplo, comen algo o les ponían ese palito en pediatría para ver la garganta y sentían que se iban a vomitar, ese es el reflejo nauseoso. Si ese reflejo está presente, el nervio está bien. El 11 es el nervio accesorio, este va a ser sobre todo motor, va a inervar el trapecio y el esternocleidomastoideo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a evaluar si estos músculos tienen fuerza. Lo vamos a hacer, ponen las manos en los hombros del paciente y le piden que lo suba y ustedes les hacen fuerza. Si logra vencer la resistencia o pues usted siente que tiene fuerza adecuada, pues está bien. Y el esternocleidomastoideo, ponemos la mano al lado del paciente y la hacemos contra fuerza mientras él gira la cabeza. Pues si mantiene la fuerza, está conservado. Y el último es el hipogloso, que va a controlar sobre todo el movimiento de la lengua. Entonces lo que vamos a hacer ahí es decirle al paciente que saque la lengua y la mueva hacia todos los lados. Normalmente si está alterado, sacan la lengua y la lengua se va para un lado o al revés. Lo otro que también vamos a ver es la fuerza. Y la fuerza se evalúa pidiéndole al paciente que pegue la lengua a la mejilla por dentro y haga fuerza. Entonces ellos hacen así y ustedes le hacen presión. Bueno, y para terminar, el resto lo revisamos en taller de semiología y pues en todas las otras actividades que tenemos, pero para que se lleven importante la parte del examen motor. En el examen motor se evalúan 3 dimensiones que pues van a ser el tono, el trofismo y la fuerza. ¿Listo? Entonces empecemos por el más fácil. El trofismo es una cuestión de aspecto visual. Entonces ustedes tienen el paciente, lo están viendo, supongamos que estoy en bola, y pues ustedes ven que yo tengo una pierna mucho más delgada que la otra pierna. Entonces ahí yo ¿qué tengo? Tengo una atrofia, una hipotrofia, una hipertrofia, ¿qué tengo? Tengo una atrofia de ese miembro, ¿listo? Entonces visualmente es que ustedes pueden identificar el trofismo, y los trofismos normalmente les pueden estar hablando a uno de procesos neurodegenerativos, sobre todo de polineuropatías que estén a nivel distal, que comprometan miembros o extremidades en específico, ¿sí? Va a ser muy raro que uno tenga la capacidad de identificar una atrofia que esté en el esqueleto axial. Pues el esqueleto axial es todo lo que comprende la región de las no extremidades, ¿listo? Entonces, como para que tengan en cuenta eso, siempre miren, comparen, siempre comparen. La otra parte que nosotros podemos evaluar es el tono. Entonces, a ver, el tono principalmente va a responder como a esa capacidad que va a tener uno de poder mover el cuerpo con toda la normalidad, ¿sí? Pero sin que la extremidad esté hecha una gelatina, pero que tampoco esté hecha una piedra. ¿Listo? Entonces más adelante veremos cómo se evalúa, pero ambas nos hablan a nosotros de algunos problemas en específico. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a ver es que, por ejemplo, los problemas principalmente en términos de neurona motora van a estar relacionados hacia un aumento en el tono. ¿Listo? O sea, 2 procesos principales, las rigideces y las espasticidades. ¿Listo? Las rigideces van a ser procesos que se asocian al extrapiramidalismo. Recuerden que eso lo veremos más adelante, pero el movimiento se controla por 2 vías. Una región en específico que va a estar mediada por la corteza y otra región que va a estar mediada por otras vías que se conoce como la vía extrapiramidal. ¿Listo? Entonces, en esa vía extrapiramidal, cuando la persona presenta rigidez, ustedes, por ejemplo, cuando estén evaluando el tono, van a ver que el brazo de la persona, cuando lo evalúen y se los enseñemos a evaluar y ustedes lo vean en clase, van a ver que el brazo de la persona baja así, baja como en un intento por ir de pedazo a pedazo. Y ustedes van a decir, oiga, esta persona en este momento tiene una rigidez y muy probablemente tiene una alteración de tipo extrapiramidal. Pero también tienen por el otro lado, en el momento de la examinación, la posibilidad de encontrarse con que la persona les baje el brazo así. Que eso ya no se llamaría una rueda dentada, sino que se llamaría una navaja. Pues se le puede denominar una navaja, que baja así como un navajazo. Y eso les habla de que no está afectada la vía piramidal, que no está afectada la vía extrapiramidal, sino la vía piramidal. Y si está afectada la vía piramidal, pues en ese caso ya no hablaríamos de lo que se denomina una rigidez, sino una espasticidad, que son términos importantes que tienen que ir teniendo en cuenta y que por lo general para la examinación de esto lo que se mide es a nivel articular. Pero las principales articulaciones que se van a medir son las articulaciones del codo. ¿Listo? El codo es lo principal que van a medir. Piden que se relaje la extremidad y procuran moverla arriba, abajo, abducen, bueno, contraen, relajan, toda la cuestión, pronan y bueno, todos los movimientos que puedan hacer con la articulación posibles, los miden y con eso van a determinar con facilidad el tono. Y por último, la fuerza. La fuerza básicamente ustedes la van a conseguir como una medida de saber si el paciente tiene una buena integración cortical, médula espinal y además de eso tiene una buena función de la unión neuromuscular. Todas estas vainas se profundizan más adelante, pero siempre tienen que ver que un paciente tenga la fuerza suficiente. ¿Y cómo se evalúan las fuerzas suficientes? Contrariando un movimiento. Entonces, por ejemplo, párate un segundo.
yo le voy a pedir a Lau que me pase su brazo. Entonces, Lau, yo procuro ejercer una fuerza suficiente y procuro ver que ella me logre mantener a mí. Si Lau se fuera, ¡pum! Yo sé que Lau no tiene la fuerza suficiente. Y de igual forma, todo esto siempre tienen que tener la consideración de no ir a cascar el paciente. ¿Listo? Entonces, si yo le tengo la mano acá y sé que el paciente probablemente puede tener una alteración neurológica, pues ¡pum! Se va a pegar en la cara si yo no lo contengo, o si por ejemplo tiene un aumento del tono. ¿Listo? Entonces procuren siempre que vayan a hacer mediciones de fuerza, en caso de que se pueda golpear o lastimar el paciente, protegerlo en la medida que sea posible. Ya luego las otras dimensiones que tenemos... Un tip para que no les pase eso, que el paciente se pegue, es que cuando vayan a terminar de hacer el examen, dígale, listo, ya, y él relaja el brazo y ustedes lo sueltan, para que no se vaya ni a pegar a él mismo, ni a pegar con la camilla, ni donde sea que está acostado. Exactamente. Y bueno, esto sería como la parte respecto a lo motor. Nos queda haciendo falta la parte de marcha, la parte de signos meningios y la parte de reflejos osteotendinosos, que pues eso lo vamos a ver un poco más desde un punto de vista clínico y lo que queda de la siguiente tutoría. Entonces, de nuevo les pregunto, muchachos, sé que la tutoría se extendió más de lo que esperábamos, pero ¿entendieron? Sí. ¿Puedes explicarlo de la ausencia? Yo ya te explico la de la ausencia acá. Entonces, ¿todos entendieron? Muchachos, estaremos pendientes a dale más y detener grabación.